Gente, llegó el momento de ver la final entre Optic Gaming, como lo dicen allá por los lares del norte, Gaming, versus FaZe Clan, Lucid, APG, los pibes levantando la bandera, Frosty tirando sus magias con sus manos mágicas, Trippy, Renegade, el renegado sólido, Lucid, antes Saiyan, los triple kill ahí, la gente que se vuelve loca. Están los pibes, están ustedes. CL final, formal, por un amplio KD durante todo el mundial, y la copa. Dólares, $1 millón. $1 millón de dólares en premios. Now we came into this weekend with 16 squads all around the world looking for one thing: to be great, to make history, be personified in a Hall of Fame, and hoist that trophy on the stage. And now just 2 squads remain, and it's time to get it started. But Seattle, I need y'all to help me, because I want y'all to get these players chills, make them sweat, hype them up. Y'all ready to get this grand final started? ¿Estamos listos? Estamos todos ready. Get ready, because here comes our first team. Ahí van a pasar los equipos, los jugadores. Primer equipo, FaZe Clan. Otra intro, para por si las uvas. Royal Modem 2. El Frosty, el frosteado. Snakebite. Renegade, el Solidus Snake. Gran roster, muy buen roster. Este roster, antes estaba Spartan, cambiaron todo el roster hace menos de un año completo. Sharpshooter Royal 2 entrando. Campanas. Renegade, que apenas sonríe. Están todos serios, están todos focus. Uno le quiso tirar la mano, nadie le saludó. Poco humildes. Uno hizo y se quedó. Hola, soy NPC, un gusto. ¿Qué onda? Sniper tiene la gorrita de su marca, de su logo, digamos. Ahora sí, los oponentes viniendo al escenario para defender el campeonato mundial, el segundo escuadrón. Optic Gaming, A Pure Gangster, APG, Formal, Lucid, Trippy. Se ven los pibes del muro que amuran de color verde. Amurate a esta. ¿Te imaginas? Era el eslogan, ¿viste? Amurate a esta, decía, parecía. Ojo que el Dibu se viste de color verde, es de Optic. Trippy, Formal, Lucid, APG. El coach es Lunchbox. Lunchbox, que tiene una carrera impresionante también dentro de Halo 2 aniversario. Ganó casi todo con Evil Genesis, Una carrera. En Halo 2 aniversario jugaba una locura todavía, Este chabón tomó la mamadera con Halo. Forma uno de los mejores y más sólidos jugadores así de Halo Reach.
APG, que venía de la escena hace un montón de tiempo. También, bueno, Lucid, que la pegó. Está muy picado ahora. Y antes tenía, se hacía llamar por otro nick, que era Cyan. Mucha historia acá, ¿eh? Los dos equipos tienen muchísima historia. ¿Están listos? La gente haciendo el aguante. Este que le dice que mira loco, estoy re falopa. Ahí está Bravo, que también es un veterano, veterano jugador competitivo. De uno de los casters ahí. Trabaja para 343 ahora actualmente. Falta Real 2, sentate, papu. Nos vamos a hacer a murar, dice ahí APG. Se secaban las manitos. Se pasaban la cremita. Lucid. Lucid de Real. En vez de Lucid. Me lo enfoca la forma del Focused. Me lo enfoca la de Frosty. Congelada. La gente está chanteando, está tirando porras para Optic. Como estaba mirando la transmisión así de Community, que está en otro escenario, se escuchaba de fondo todas las porras que hacían para los equipos, boludo, y las abucheadas. Este partido ya ocurrió. ¿Se va a revivir lo mismo? Acá tengo las series. Voy a mostrarlo en pantalla para que ustedes puedan ver toda la serie completa de todos los mapas. Mejor de 7. Esto va a ser... Puede llegar a ser eterno o puede llegar a tener un ganador. Esto es muy largo, man. Tenemos Oddball como mapa de... como modo así objetivos, varios modos y tal. 3 Slayer es un montón. Hay 4 objetivos. Siempre hay más objetivos que Slayer. Vamos a ver. Miren la formita que tiene acá. Un U tiene ahí. Tiene una W, ¿viste? En los lentes Lucid. Se ponen los intrograles, después los auriculares arriba, que son más que nada para tirar facha, porque es para tapar el audio de toda la gente. Igual mejor, la verdad que los astros son bastante cómodos para la cabeza, pero después había otros de JBL o cosas así gigantormes que te apretan una bocha y son súper molestos. Hay que ver qué pasa, Pingo, con eso. Esto va a ser larguísimo, mejor de 7, chat. Mejor de 7. FaZe Clan was built to do one thing, and that is win a world championship. In order to do it, they will need to win 2 best-of-7s. A very tall order indeed for FaZe Clan, but you just felt if there was one team. Ex dijo, bueno, el owner de la organización de cosas de Optic Gaming dijo que me iba a regalar una camiseta blanca si ganaba Optic. Claro. Comprala, papu, si estás haciendo el aguante de Optic, comprala. Primer mundo, no se pueden comprar una remera, che. Que andan todos desnudos ahí. Se compran la entrada. Ve como ese que se compró la banderita o la imprimió, no sé. Se la compró el chango ahí que la está vendiendo en la entrada, ¿viste? ¿Habrá eso afuera del como pasa acá en Argentina? Que vos salís del concierto de Backstreet Boy, están las camisetas más rancias de Backstreet Boy
con la calidad así impresa, que la lavás y es un asco como queda la remera, boludo. Por esta vista así que dice, no sé, dice Marvel y abajo está la Bastard Boy, viste, cualquiera, así re de 11. ¿Imaginás? Salís, está FaZe en vez de escrito con Z, escrito con C. Ahí, el chango vendiéndola. 15p la camiseta. ¿Cómo? Pero ¿cómo 15p? Estamos no, 15 dólares, perdón. Adentro te la venden como a 25. Yo 15p. No, pero dólares o p. No. Le daba 15 pesos. Se iba corriendo. 15 pesos le decía. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pose está haciendo Epic abajo, chat? ¿Está mostrando el reloj o está agarrando dos cosas? Ah, está agarrando la cadenita y mostrando el reloj. Mirá, papu, tengo la hora. La hora que te vayas a murar. ¿Qué es esa pose, mano? Y acá la manita ahí de reaccione a la derecha de todo. A esto lo amasamos. A esto lo amasamos. Vamos a hablar un poquito acerca de los jugadores, pero dale, habla de los jugadores. Y el partido son 7 mapas, macho. La oportunidad para él para tener otro campeonato mundial. Este muchacho tiene un montón de títulos, en Call of Duty y en Halo. Quiere ser el mejor de todos. Mirá, usar como vincha los auriculares, para René. Tiene el pelo así para adelante. Tuki, me tiro como vincha para atrás. Luego molesta el pelo. El KDA 1.35 reaccione. Lucid 1.28. Reaccione con el anterior partido subió un montón el KDA. Un montón, está loco. Stellar estaba en segundo puesto ayer, imagínense cómo se dieron vuelta las cosas. Cómo se giró el panqueque. Falcated, muy buen jugador, Pero para Sentinel se ha quedado fuera del torneo. Tenemos a gente que carrea. Okay. Raro que no esté Renegade. Renegade no lo estuvo haciendo muy bien. Ayer estuve viendo una partida en la cual no estaba muy enfocado con el Shock Rifle. Como que no atiraba los tiros. Y es un tiro a la cabeza y ya está. GG. Pero bueno, a ver los pibes. Se viene el momento, Se viene el partido de la final. Tenemos 4 mapas de objetivo y 3 de Slayer. Como saben, más importante objetivo que asesino en este modo de juego en Halo. Va a empezar Recharge, primer mapa. Vamos a ver con qué cámara, vamos a ver qué POV vamos a ver de esta final del mundial de FaZe contra Optic. Mejor de 7, gran final. Este partido ya ocurrió porque Optic le ganó a FaZe. FaZe se fue a Elimination Bracket y volvió de Elimination Bracket, ganando la final de Elimination Bracket, a pelear contra Optic Gaming. Veo la cámara de Formal, el veterano jugador, que está tirando algunos disparos ahí. Conecta 2 disparos contra Renegade. Queda un one shot, se trata de escapar, mantenerse con vida. El Sniper ya tiene el camo, está bancando en el lugar donde cambian camo siempre. Vio a Lucid que está ahí en cajas. Vamos a ver si le hace push y trata de matarlo. Vio a Triple que se está yendo. Lucid se está escapando por ahí. Lo marcó. Está tratando de seguir a los compañeros, tratar de que no hagan punto con la pelota. Perfecto, lo termina de matar. 2 disparos, un melee. Sólido, tranqui. Todavía no está ocurriendo mucho. Le pegó un disparo por la espalda. No sé si sabrán.
Ahí le pasó por al lado. Le termina matando a Formal también. Tiene el campo todavía, se le está por ir. En un ratito tiene el short rifle por si las dudas. Se la pasa al compañero, la pelota. Tiene que conseguir tiempo con la bola. De momento FaZe tiene 6 puntos. Optic Gaming tiene 7. 7 puntitos por agarrar la pelota. Ahí está su compañero, está pasando súper tocado ahí adentro. No le pegan los disparos ahí a Lucy. Están un poco nerviosos. Snakebite. Vamos a ver qué onda. Está marcando ahí Lucy que está subiendo. Le pega un disparo que parecía que le pegó. Termina tradeando con Formal. Le pasa la bola. Renegade tiene short rifle. Tiene 3 balas en el cargador. Le recarga. Así tiene 6. Tiene todavía un ganchito por si las dudas. No le conecta contra Formal. Ven como no le está yendo bien con la short rifle. ¿Qué onda, papu? Tenés que pegar. Vamos a ver acá. Formal quiere empujar y agarrar esa pelota. Lanza unas granadas por si le hacen un push por el lado de Glass. Tira la bola y se tira el gancho hacia el suelo para impulsarse, no recibir daño de esas granadas que están lanzando hacia Whirlpool. Sigue agarrando la bola, sigue haciendo tiempo. Está Renegade arriba, creo que lo vio. Creo que los 3 están empujando de FaZe Clan. Pega otro disparo, hace doble kill. Muy buena, a ver si vino la tercera casi, Casi triple kill de Formal. Pero a ver cómo va. ¿Todo bien? ¿Qué onda, pa? Está en la final, el primer mapa de Halo World Championship. A ver. Tiene ahora Camo de vuelta. No, Camo Optic Gaming tiene ahora en vez de FaZe Clan. A ver, bueno, tienen la pelota. Están dentro de control, dentro de lo que sería la zona de Hydro. Vamos a ver si pega unas granaditas ahí. No puede conectar ninguna. Renegade trata de lanzar unas granadas. Lo termina matando. Tiene Camo encima. Tiene que mantenerse con vida, merodear, empezar a buscar las kills, tratar de que no lo vean. Si corre, se muestra el camuflaje. Si pega un disparo también, entonces tratan de ir caminando habitualmente. Pero este está loco, está corriendo por todo el mapa, tratando de buscar las kills. Se le acabó el camo igualmente recién ahora. Vamos a ver acá si pueden agarrar el shock rifle. No puede. Ahí está uno one shot, termina tradeando ahí con Snakebite. Luego se pega un disparo. Hay uno que lo vio a Frosty bottom mid. Tira granadas, trata de hacer daño por alguna parte. Termina matando a Frosty muy bien ahí. Predijo que iba a entrar a control. Va a agarrar otras granadas para que vean lo importante que es tener granadas en este juego. Vamos a ver qué hace. Va a bottom. Pega 2 disparos. Lo deja un wide shot su compañero triple y lo termina asesinando. Lo vio ahí en gold. 3 muertos del equipo de FaZe Clan. De momento por puntaje está ganando 46 puntos por tiempo en bola que está teniendo en este modo de objetivo recharge. Optic Gaming está ganando de momento. Como ven arriba tiene una marquita ahí de Winners Bracket, ¿no? Optic Gaming como que son los ganadores que vienen invictos básicamente. Vamos a ver si puede lograr algo. A ver si FaZe Clan no se deja estar. Termina matando a uno que pasaba así de la nada. Hace un flick un poquitito. Está one-shoteado. Lo termina lanzando a otro. Vamos a ver si puede hacer daño. Tomó una decisión de ir a buscar al que tenía el portador de la bola. Vamos a ver si Frosty hace un empuje. Termina one-shot. Lo termina matando a Formal. Frosty empieza a pegar algunos disparos ahí a luz. No puede conectar. Lo descopean. Cuando está apuntando a él, le pega un disparo. Le sacan el scope. El ADS. Frosty es quien debe estar merodeando ahí por control. No llegó, se le acabó el camo. No tiene la información, puede verlos a través. Está. Vamos a ver si puede conectar algunos disparos con los enemigos contra el castee de Optic. Metió una granada en la puerta. Formal está tratando de entrar desde Whirlpool. Le pega 3 disparos. Perfecto los disparos. 3 tiros al cuerpo, 1 en la cabeza y con esos GG. Agarran granadas. Lo deja one shot ahí a APG para que no suba. Lanza una granada para zonearlo, para que no entre. No le conecta el disparo. Renegade con la shock. Renegade no conecta disparos con la shock. ¿Qué le estoy diciendo, gente? Desde ayer que le estaba pasando esto. Trippy ahora tiene la shock. Que él es más tranqui. Vamos a ver si le va un poquito mejor que a Renegade con el short rifle.
Le viene flanqueando por atrás y trata de escapar. Intentó. Vamos a ver si sube a top. ¡Oh! Desapareció el gancho, pero lo logró hacer igual. Me parece que el observador no aparece a veces el gancho, ¿eh? Debe estar un poquito bug eso. Pero estaba subiendo como si estuviera caminando. Ahí está Leo el camo. Trata de ganar ahí el camuflaje. Termina ganando Navy, pero va su compañero ahí para tratar de buscarlo. Termina matando a APG. Sabe que está one shot ahí. Tira granadas a Camo por si las dudas para tratar de eliminar a Navy, que están haciendo un bailecito para ver quién gana el camuflaje. Y entra Formal de la nada y termina de eliminar a uno. Entra uno, sale el otro, hacen cambiazo. Mientras Forma esté rotando con el Camo va a estar todo bien. A ver si ese daño está muy bien. Termina matando a Royal 2. Termina llevando también a Renegade. Muy importante skill. Dos buenos jugadores se termina llevando. Y agarra la bola. Hace tiempo. Hace el layer. Tiene el Camo. Lo tiene todo el pibe. Lo tiene todo. Lo logró. Muy bien jugado. Solidísimo. Solidísimo Formal. Muy sólido. Vamos a ver la ronda 2. Primera ronda de este mapa. Un punto de momento. Con 2 puntos ya está. Termina ganando el mapa. Tiene que conseguir tiempo con la bola. Ahí está. Formal termina matando a uno. Vio el camuflaje, lo agarra, se lo popea, lo quiere quemar por si las dudas, se lo pone encima, cosa de que lo use el equipo contrario. Frosty acaba de aparecer ahí, lo caleó, Trippy lo termina matando. Está la bola suelta, lo vio, está mirando a ver si alguien va a buscarla. Sniper está ahí para defenderla. Vamos a ver un poco, está super weak, le viene por la espalda, está tratando de defenderse con vida, se escapa por bottom mid. De control 2, nadie se va a bajar a buscarlo a bottom mid, es bastante riesgoso bajarse a bottom mid. Habitualmente la gente que está muy low termina bajando, consigue una doble kill ahí, Trippy. Ahí está Formal, agarra la bola, está haciendo tiempo con bola, tiempo del objetivo. Vamos a ver si alguien le pushea desde arriba. El Nate estaba ahí, termina lanzando una granada que le hace daño a ambos. De momento, tiene el liderato Optic Gaming con solamente 8 segundos con tiempo en bola en outball. La lanza para afuera, cosa de que el equipo contrario no la agarre y se haga un setup y se quede ahí dentro de gold o amarillo, como le quieran decir. Termina siendo eliminado. Vamos a escuchar las comunicaciones. Camo 20. Le sale noob combo. Plasma para sacar los escudos, un disparo en la cabeza para terminarlo. Están rotando, le piden rote, le pidieron que rote. Tiene Camo, lo termina matando al Camo y queda el Camo suelto en el piso. Es grande esto es importante. Es importante, tiene el camuflaje, a ver si lo buscan o no. Le termina pegando algún disparo de Renegade, lo termina matando por la espalda. Se acuerda del camuflaje igualmente, aunque sigue matando. Se lo va a popear en instantes. Ya está, lo tiene encima, lo tiene colocado. Ahora es hora de Lucide, es hora de jugar, es hora de salir a hacer la fiesta. Lo vieron igualmente. Ahí lo sorprende por abajo. Termina matando, asistiendo a un compañero, pero lo mata por la espalda. Está apoyando a tu lado derecho. Termina tradeando por 2 meles. Intenta subir a top. Sí, plat. Vamos a ver Frosty que va al medio ahí en Whirlpool. Mucho trade, mucho cambiazo de kills. Pero Optic sigue teniendo el liderato con el puntaje. Va a agarrar la shock con el gancho para no mostrarse mucho. Formal es muy sólido con el shock rifle. Déjenle. Opa. Pegó un disparo. No, se escapa. Termina matando igual a uno, ¿eh? Igual se lleva uno, ¿eh? Renegade está tratando de mantenerse con vida. Están juntando algunos puntitos fake. No sé si lo va a lograr, pero ya llevan 4 segundos con la bola en mano. Le lanza granadas para que no lo pushee. Le pega un disparo Renegade. Ahora pega los disparos Renegade con el shock rifle.
Opa, le viene por la espalda, lo termina dejando one shot. Frosty sabe que viene por ahí. Agarra el shock rifle. Frosty también es sólido con el shock rifle, Vamos a ver qué hace, si lanza la bola hacia afuera, cosa de que no vengan a apoyarlo. La tira para el lado de baterías, cosa de que estén bastante mostrado en el mapa la bola, ¿ok? Pasa que murieron todos. Creo que van a poder llegar a... Oh, no lograron esconderse. Muy importante dejar la bola en un lugar amplio, cosa de que de todos los ángulos cuando respawneen puedan llegar a verlo y eliminarlo automáticamente. Tiene camuflaje APG, no lo vi mucho jugar con camuflaje. Vamos a ver qué es lo que hace acá, a ver si puede sorprender a alguien. Se prende por la espalda, le cae una granada, a ver, lo deja one shot a uno. Se sigue manteniendo con vida, recupera los escudos. Ahora sí puede dar un poquito de vueltas. Tiene camuflaje, no lo vio Royal, lo termina matando. Tiene la bola, 54 segundos, tiene Optic Gaming, 33 tiene FaZe Clan. Nos sorprende a alguno ahí, no lo termina ganando el trade. El Snape se mantiene con vida ahí en bajo de A. Vamos a ver Renegade si puede entrar, le termina matando el Lucid, muy buena kill. Vamos a ver si quieren entrar, quieren meterse a gol. Hay mucha pelea acá en gol, A ver si termina matando a Frosty. Frosty sigue, mantiene con vida, sigue matando a dos. Se escapa Renegade one shot, termina peleando, tradea ahí con APG. A la bola suelta ahí en el medio, se va a resetear en instantes. Nadie la está agarrando, nadie está juntando puntos. De momento es pura batalla. Ahí está, volvió la bola. Forma va a agarrar el shock rifle. Vamos a ver si puede matar a alguien. Lo vio, no le golpea, pero el mail entró. No pudo matarlo. No sé cómo pasó esa piña, igual a través de ahí. Renegade, 22 kills, 22 muertes, igual, tradeando siempre. APG se mantiene con vida. Tira la bola para resetearle, cosa que no puede agarrar FaZe Clan. Le lanza la granada a los pies de Trippy y no va a sobrevivir. Vamos a ver. Ahí termina matando a Renegade. Lucy está tranquilo. Lucy está así. Ve la postura que está pana. Frosty está full mochila. Está concentrado mirando hacia adelante. La posición de Gamer. Están haciéndole porras a FaZe Clan. Está haciendo tiempo FaZe Clan ahora, Perdón. Sí, no, FaZe Clan. Me confunden los colores, perdón, a veces. Ahora ahí, le están apoyando por control. Termina tirando unas granadas. Trata de sonearlos para que no entren con granadas. Va a tratar de bajar, cosa de sorprenderlos. Ahí está, se encuentra con Formal. Vamos a ver acá por la espalda. Snape marca a alguien dentro de Whirlpool. Ok, termina pegando algunos disparos. Se termina matando a APG, que está weak ahí abajo. A ver si le gana el refleo contra Formal. No, pero él tenía más vida. Termina matando. Double kill ahí de Formal. Se llevó a los dos. Va a buscar de vuelta el shock rifle. Se siente seguro Se siente muy seguro, Mirá el Formal. Clavando mira. A ver quién sale por el lado de A. Me parece ya va a empezar a mirar otro ángulo porque nadie salió por ahí. Es raro que no haya salido ya. Le golpea, le pega a la mitad. Esas granadas, a mí me pasa siempre esa granada que ahí se me queda trabada contra la pared. Con ese pixel. A ver si alguien pushea. No tiene granadas como para tratar de sonearlo, pero no puede matar a uno. Viene todo, Ojo, ojo. Está haciendo tiempo FaZe Clan, 91. Están igualados en puntaje ahora mismo, 94, 94, 95. FaZe Clan tiene 97. Están todos vivos. Segundo round para FaZe Clan. Primer round lo gana Optic Gaming. Ahora, 1-1. 1-1. El siguiente round. Vamos para acá.
Termina matando a Lucid. Vamos a ver a APG. Termina siendo detonado. Formal está esperando todos los que vayan a apoyar ahí el camo. Lo termina matando Trippy. Termina agarrando, me parece, el camuflaje. A ver si se mantiene con vida. Trippy es importante. No conecta. Conectó con Triple Shock Rifle, Ojo que debe estar por ahí suelto. No, ya habrá usado el camo. Lo quemaron. Renegade termina matando a Formal. Todavía no hay tiempo en la bola, todavía no agarraron la bola. Está tratando de conseguir derribar a todo el equipo contrario, cosa de seguir seguro. Ahora sí ya tienen la bola, la agarraron. Saben que estaban respondiendo de la otra punta. Ahora está tratando de matar un ángulo. Renegade que no conecta. Conectó una sola bala con el short rifle en todo el torneo. Les juro que lo estuve viendo mucho, por lo menos ayer, lo que estuve viendo. Vamos a ver qué onda, termina one shot, pero con el rifle de batalla te pegas todo, papu. ¡Ah, ahora sí! Se despertó el amigo Renegade, Ese tiraco, Triple kill. ¡Ay, se viene over! ¡Ay, casi mete un over! ¡Casi mete un over! Vamos a la puerta, Steve. ¡Wow! Ahora sí, ahora sí, se levantó. Vamos a ver a Formal. Está clavando, mira ahí. Pega tiros por si se muestra un poquito el borde. Sirve todo, cada pixel que le vaya a sacar de vida. Vamos a ver, René se mantiene ahí vivo en Whirlpool. Lo deja muy tocado a Royal 2. Lanza la granada para tratar de zonear y que no lo empuje y no lo esté contesteando ahí Lucid. Lo termina matando Frosty a Lucid. Bien ahí. Queda un segundo para el camuflaje. Le sale afuera, lanza granadas, cosa de que no vayan a buscar el camuflaje. Acá está esperando a que alguien se pase. Vio ahí la granada. ¿Qué pasó? Sorprende uno por la espalda. Termina dejando one shot Trippy. APG tiene camuflaje. Ya está marcando su compañero de que hay alguien ahí por control, aunque no haya mucha gente. Ahí está, sorprende por la espalda. Termina derribando a uno. Le pegan una granada por la espalda. No lo terminan de matar. Acaba de buscarlo Renegade. ¿Cómo lo vio? Vamos a Renegade, le termina matando a Lucid. Listo. Tiene la bola, tiene que hacer tipo de bola. Ahora está muy tocado Trippy, lo termina matando. Tiene que agarrar la bola e irse para atrás. Vamos a moverse ahí, me parece que se van a quedar, Qué raro que no se vaya a mover. Me parece que tiene miedo de que vayan a responder y estén pushando para el lado de C, así que por eso se queda en esa zona. Además de que están medio mostrados, no están también seteados cosas de que puedan ayudar a Renegade. El Whirlpool 1 dice, lanza una granada por si las dudas, a ver si se la conecta y la puede estuquear, pero no. Hay 3 muertos de FaZe Clan, solamente Sniper vivo. Se me cae la Trammy. Levántamela, por favor. Formal tratando de conectar disparos ahí Whirlpool. No puede hacer mucho. Ahí lo ve al costado de Renegade. Renegade que trata de subir por la escalera. Le dice, no, papu, no puedes subir acá, está en mi casa. ¿Quién te invitó? Segundo piso. Este es mi loft. Acá me quedo. Este es mi loft. ¡Ah, casi! Casi se lleva la triple kill, Opa, lo sacan volando a Frosty contra la ventana. Apura que está el muro de Optic Gaming. Lanza disparos a la granada, cosa de si llegan a apoyar las nades, exploten al lado suyo. Trippy agarra la bola. Trippy está al lado del borde, cosa de tirar la granada o suicidarse. Para que no junte puntos el equipo de FaZe Clan. Muy bien ahí, resetea la pelota. En el medio del mapa, cosa de que todo el mundo puede ver dónde está la bola. Termina peleando, hay una batalla increíble ahí dentro de Gold. Renegade termina cayendo. Había 4 muertos de Optic Gaming. Me parece que esta es pelota de por ahí de FaZe Clan. Ese buen push. Royal 2 termina matando ahí a Lucid. Marca que va a ir a ático. Hay baterías. Termina lanzando granadas. Está APG a la izquierda lurkeando. Está one-shoteado, así que termina matándolo. Está super absolute para que le pegue un body shot. Termina matándolo sin problema. Frosty sorprende a Formal. Está el shock rifle. ¿Lo vio? Sí, saltó de espalda. Cosa de agarrar el shock rifle. Tranquilo el pana, Estaba apuntando para otro lado, pero seguía buscando las armas. Vamos a ver Frosty. Termina derrotando a Trippy con una granada. Nuevo tiene short rifle. Vamos a ver si concreta algunos disparos. Viene para atrás Formal.
Formal muy bien, pero termina siendo detonado. APG lanza la bola hacia Whirlpool. A ver, tiene que esperar si sus compañeros a que respawnen y reagruparse para poder mantenerse con vida el equipo. De momento hay 3 caídos de FaZe Clan. Está 62, está superando por puntos a FaZe Clan Optic Gaming. La cara de APG, la cara concentrado, la cara de no voy a cerrar los ojos nunca. Cierra los ojos, pierde un millón. Están peleando, en Whirlpool, agarra la pelota. Llega la bola Snakebite. Vamos a ver si puede ayudarlo. Termina escapando one-shoteado. Y termina matando Formal que lleva la doble kill. Frosty que tiene camo. Vamos a ver si puede llevárselo. Bien. Se llevó a Lucid, jugador importante. Vamos a ver si entra y puede matarlos. Bien ahí, muy buenos disparos. La granada que no conecta, no hace daño. Viene Trippy por la espalda. Ya está, se le fue el camo. Lo detonaron. Terminan explotándolo. Están todos one shot ahí. Se le pasa la pelota a Trippy. Se trata de escapar. Lleva la pelota por si las dudas. Juega como Messi. La tiene pegada al pie. Vamos a ver Royal por abajo, al medio. Por arriba lo sorprende. Le viene Snakebite y lanza la bola para resetearla. Están todos muertos del equipo de Optic Gaming. Conecta un pedazo de tiro, un flick con mando eso, papu. Vamos a ver acá. Lanza granadas, cosa de que no le entren y esta sea la zona en la que pueda moverse tranquilamente Frosty. Vamos a ver si puede ayudar a alguien ahí dentro de control. Termina pegando un disparo ahí a la LED. Vamos a ver qué pasa acá. No le puede pegar el disparo a APG. No le puedo pegar el disparo ahí. Ahora sí APG le deja un one shot. A ver si Lucy le puede terminar. Termina escapándose. A ver si... Uy, lo veo a Formal abajo. Creo que sabe que está arriba todavía. Están lanzando granadas a cada rato. A ver si puede matar a Formal. Bien ahí. Están los 23 puntos, los 24 puntos. Tiene que quedarse todo el tiempo. Trata de escaparse todo el tiempo. No, 23. Quedan 3 segundos nada más a Optic Game para ganar el partido. Está muerto. De momento, solamente Snakebite al parecer respawnea. Agarró la pelota. Está haciendo tiempo. 76 puntos para FaZe Clan. 3 segundos le queda solamente para agarrar la pelota. 3 segunditos nada más para que gane Optic Gaming. Lucy tiene camo. Lucy tiene que hacer la play. Lucy tiene que matarlo. Perfecto. Ahora sí, 3 puntos. Ya está, gana Optic Gaming. La tiene Formal la pelota. Listo. Muy buen primer partido. La gana Optic. La ganó Optic Gaming. Muy bien jugado, chi. GG. Bueno, a ver la predicción del primer partido. A los puntitos. Vamos a cerrarlo. Terminó ganando Optic Gaming. Primer mapa. Haga los puntos. Haga los puntos. Mira ahí. Sean los puntitos enviados, depositados de cada una de las cuentas. Vamos a ir por el segundo mapa. Mira que hay 7 mapas, así que vamos a ver qué onda. Empezaba la predicción. ¿Quién gana este mapa? ¿Quién gana el siguiente mapa que se viene? Ya pueden poner los puntos. Ahora vamos a ver qué toca. No creo que toca. Toca Slayer ahora, claro. Habitualmente hacen uno de objetivo y uno de Slayer. Uy, se me murió. Pero voy a hacer F5. La Trami. Ahí está. Ahí vio. Ahora veremos. Miren la repe de todo, ¿eh? Es para tomar algo, pero en realidad no agua, tengo ganas de tomar algo de la Monster, algo así. Para vos, ¿qué decías? Ahí está, te reemplazo hidratar. Resto. Slayer Solitude del mapa de Halo 5. Voten. Ahí ven los puntajes.
which we've already seen these two teams match up on. We'll take a look at some of the standouts that we have on the two squads. 1.36 and 1.37 respectively. By the way, you may have noticed the trend. These two teams and the players on the stage are pretty evenly matched when it comes to your Halo World Championship Grand Finalists, the #1 and #2 Slayers at the World Championships so far. Solitude Slayer, of course, is the game type that Optic won that epic Grand Final back in Fort Worth, the previous tournament to the one we find ourselves at right now. It was also the game that they beat FaZe in a... It couldn't have been tighter. 3 kills, I think the difference, right at the end. So Optic will be feeling very confident, but the fact that FaZe have already played Optic on this game type, sometimes that helps you out. Because you can kind of gain a little bit of knowledge about how Optic want to play on it, how they play on land. Listo, no depositaron puntitos, Hágalo, ya termina el tiempo. You've got to get that snipe side. You've got to get that sniper rifle out of Optic's hands because their Me setup traje. is so tough to break. And we know that Solitude, with the setup, is a tough map to play against the sniper rifle. It really is, and I think the #1 thing Mando de vuelta. to look out for Dale, is deja. Ok, never ok. giving Mando up de the vuelta. gaming an opportunity. Certainly easier said than done. Mando de but vuelta. in that game #1, there were Qué several raro. times where they were slaying by 8 to 10 kills, outslaying, excuse me, by 8 to 10 kills, and they Delete. let Optic Gaming bring the game back, not just with a few kills, Mando. but several Slayer rotations. Making sure you La don't find predicción yourself de scored vuelta, at back-to-back fíjense. scenarios could be the key to success for FaZe Clan here. Optic Gaming, they lead Ahí va. 1-0 as we head into solid. Choose your destiny. Slayer's been the secret to Se viene, segundo mapa. Solitude Slayer, el mapa mítico de Halo 5. Empezamos con la cámara de BG que está mirando hacia el lado de Café Market. as we head into game #2 here. Solitude Slayer. They've been superb. Vamos a ver, se mantiene dando vueltas, no sabe qué hacer, está mirando para todos lados a ver quién ayuda. Formal se mantiene ahí con vida apenas. Termina siendo detonado Renegade. Le pega unos disparos ahí. Espera que de Frosty tiene el sniper, Ojo, ojo. Uy, se me muere. ¿Pero qué pasó con la transmisión? Volvió de vuelta. Ahí está, justo volvía, no se preocupen. Lo termina matando. And it will be the sniper going down. It's 3 dead for FaZe, and this is what they didn't want, right? They've given up the snipe side, they've given up the snipe, and it's APG. Maybe not top of the list for Optic on who you want it. That sniper rifle in the hands off, but showing he can put it to work as well. What a stretch there. You saw 3 kills get registered immediately. It was 4 dead for FaZe, and APG also connecting, as you say, with the sniper rifle to now give Optic Gaming a 7 Tira algunas granadas. early on. As we mentioned the last time we saw these two teams play it. Pega unos disparos ahí a Renegade, lo termina matando. Le sobre la espalda, Trippy. Vamos a ver lo que hace. Escapa APG con la sniper, está one-shoteado, lo cual lo termina matando acá Royal Chu se agarra la sniper. Pega todo de nosco, de cadera. Pero no le quedan balas al parecer. Termina cayendo una granada de la nada. Hay una diferencia de 15, ahora no. Están empatados. Ahora sí. Está arriba FaZe Clan, Están corriéndolos a todos, Están rotando como locos. A ver si lo acompaña Royal Chu a Frosty. Frosty empieza a hacer daño a Formal. Rota para atrás. Vio a Trippy también por la derecha. Entonces empieza a lanzar granada. Tiene que bajar un poquito el cambio porque tiene que recuperar escudos. Ahora sí salen para poder asistirse uno al otro. Vamos a escuchar. They play for me inside. They play for me inside. Quantum's up now, guys. Quantum's up. Dos en loop, dos en loop. Luke, weak, guys, Shrubby. He's weak. We got Bandy. It's terminal. We're trying to push Luke. One APD, there's 2. One. Soda and Loop. Hay mucha matanza al principio. Yeah, get to blue. Everyone get to blue. I'm saying this. Careful about posters push though. One soda. Right here. I repulse. Can I get to blue? Yeah, you can. Love that. You snipe in 30. Yo, remember the push. Yeah. Snipe in 30, guys. Snipe in 30. I'm not gonna get repulsor in chat. They're probably gonna play for new thrust. They're gonna wait for thrust to do anything. La posición ahí es muy buena para sacar información de Renegade. Estar en S3, pararse ahí por el costadito. Esto era bastante difícil de hacerse ese artículo. No tan difícil, pero te acostumbrabas. En Halo 5. Acá es mucho más fácil. O sea, te agarras de ese bordecito así a duras penas. En vez de light le dicen L. Le dicen. Keep holding. Yeah, we have snipe. We hold now. Yo, listen, one could have spawned weird randomly. Yo, he's like top gold or something. Try to reroll. I'm gonna reroll. Can you anchor? Yeah, I got it. They're in undergold repulse. I'm trying to get snipe into blue. Yeah, I'm getting you. Oh, you're getting into blue? Okay. Yeah, tell us what you need, John. I'm saying what you need. I'm saying Oto. Nice. Map, postage is open, okay?
El póster está abierto, dice. So driveway. They're gonna go top gold and LR then. Nice, John. Keep playing for that. Keep playing for that. Oh, llegás a pegar eso, una locura. Devuelve la granada con el repulsor. The secret to success, we're seeing it in front of our eyes right now. Optic cannot get that sniper rifle, and Renegade, well, he's making use of this weapon in his hands. You have to wonder, as Trippy gets bodied as well, if Optic might be even a bit more disciplined in the peaks that they allow there, as Renegade already has caught one. And once again, it needs to be said after the listening as well. How about the swing? Do not forget, FaZe was trailing 7-3. Está pana, dando vueltas acá, Renegade. Muy seguro. Está rotando cosas que no le puede quitar la sniper. No conecta con Formal. Tiene una granada bottom porque sabe que hay alguien bottom. Heard from the comms, Andy, is they're trying to take control of blue, trying to force and pinch them back into yard, trying to force them out of that LR side when Renegade is waiting with that snipe. Look at Trippy right now. Trippy's about to make the move here in Cafe window. This is a big push from Optic Gaming coming on. APG's there as well. Snakebite is there, pushes APG back and... Lo tira para atrás de APG y se va corriendo para recuperar sus escudos. Oh, lo detonan a Formal. Estaba solito. ¿No lo vio abajo a Lucid? Ah, no, estaba del otro lado. Ah, mirá vos cómo se escapó a nada. Lo están empujando, está weak Formal. Creo que escapa. Great teamwork there, baiting and switching. So Lucid flying, he's got that thrust away, but even with the teamwork, it's FaZe who come out with a few extra kills themselves. 20-18. Still just 2 kills between the two teams. Another thing to keep an eye on across all game types is just how tight Optic Gaming is playing in each and every game type. Está bajando un poco el ritmo. Formal está poniendo bastante. Lucid también. Miren. 21 kills. FaZe Clan. Igual se puede dar vuelta en cualquier momento, ¿eh? Se puede dar vuelta en cualquier momento. Esta escena así. Ya. 50 puntos, 50 kills. Le cae la granada al lado. Está rogando por su vida mantenerse con vida acá Lucid. Se le escapa, se le pasa por el lado, ¿eh? La campeó bien, ¿eh? Pero no, 3 kills, 25 kills lleva a FaZe Clan. 18 kills lleva los queridos Optic Gaming. Frosty tiene una sniper, Frosty da miedo con la sniper. Frosty tiene una play con la sniper de Halo 5. Vamos a ver cómo le va acá. Están tirándole porras a Optic. Mamito, no te mostré por la ventana de... Ahí lo vio. Tira para atrás. Está tratando de mantenerse con vida. Le pega unos disparos de BR nada más. Recarga esa sniper. Va a caerle por la espalda. Ahí se puede entrar. Ok. Está mirando bottom. APG le pega unos disparos, cosa de que no puede apuntar con la sniper. Está mirando elevador por si alguien sube, pero te fueron para el lado de Café. Café Mercado están rotando, Royal Juice están tratando de entrar por ahí. Con el sniper están acompañados de uno y otro. Sigue mirando por si la duda se ve más elevador, le pega un disparo de sniper. Lucid creo que quiere ir porque se mantiene todavía por nido. Pero no empujó, no se mostró mucho para el lado de Plus. Lo viene dejando one shot, le pega a otro, le deja one shot, lanza granada por si las dudas si alguien llega a empujar, lo deja a nada. No puedo concretar muchas kills, pero el loco pega una banda con ese sniper, ¿eh? Se mantiene con vida en S3, ahí Royal 2. Formal. Está tratando de sacar información de dónde están. Le marcan sus compañeros que hay uno en Nest. Lanza una granada por si las dudas. Bueno. La trasmi se muere cada tanto. Voy a hacer F5. Igual la trasmi me parece, ¿eh? Uy, no te me caigas ahora. Hola. Bueno. Que se levante. Ahí va. Sí, son ellos. Bien. Frosty está MVP con 11 kills, 5 muertes nada más. Estaba enfocando a Frosty, termina doble kill. A ver si puede llevarse el otro de atrás de triple. Era una locura, ¿eh?
Llevarse 3 pro players acá en estas partidas es un montón. Lo siguen a Frostbite, a Snakebite quiero decir, perdón. Una mezcla entre el engine de Battlefield, Snakebite y Frosty. Lo siguen a Frostbite. ¿Te imaginas que cuando se juntan Snakebite y Frosty se llama Frostbite? Opa, lo marcó. Están empatados ahora, Remontó Optic cuando se nos caía. Ahí está termina matando, a ver si lo puede escapar. Renegade lo sorprende por el costado, termina matando. Se te pega para recuperar. Yeah, behind poster stairs, guys. Nice. Flower roll too. Flower roll, just live. Just go. Yo, concrete, one shot. Sniper, one shot. He's going low snipe. Lift up, Brad. Behind you. He has sniper. On the repo spawn. Stay down. Stay down, Brad. Quick. Stay down, Brad. They're sitting cafe. There's two. Back up this real quick. That's going bottom center here. Le va a volver para atrás. I'm watching lift, Joey. I'm watching lift. That sniper might get out to hotel here. Dame el elevador. You guys are stuck in I got sniper roll 2 weak. Yo, drop the market. Two guys flower door. They drop market. Oh, that's four still. I'm absolutely still. Yeah, stay alive, Joey. Stay alive. Yeah, I got it. Okay. We're down by 2 here. Throw Cafe weak and flowers. Yeah, they have a snipe, guys. They have a snipe. They have sniper? Yes, they have a snipe. Just pull shoulders here. Yeah, I don't want to just play for the spawn, bro. Be careful, they're watching. We see that sniper at all? Where's he? Where's he? He's one. I need help, guys. Come here. 2 there, 2 flower door. Dos ahí en flores dicen. Están tirando granadas. A ver si pueden concretar daño. 39 kills de momento FaZe Clan, Esa granada le hizo mucho daño. Van a pushearlo a Renegade a ver si lo pueden matar. Pero está de costado Frosty por si alguien se pasa, pero no tiene información. Lo vio los dos. Me termina matando. Muy buena. No, los 3 ahí. Lo están persiguiendo, dice. Top goal, están pushando top goal. Los dos. Lo están encerrando a FaZe Clan. Pero lo están persiguiendo, amigo, Matan a uno. 41. Otro en yard. Lucid logra doble kill. Está ganando ahora Optic Gaming por 1 kill. De momento trata de escaparse Frosty. Está weak. Lucid está rotando mucho con la habilidad, Ahí está, lo termina matando. Está 43-42. 1 kill de diferencia. Se mete por la espalda. Viene Renegade. Royal 2 y Renegade termina matándolo. 45 kill, 44. Saben por la posición en que están todos respawneando del lado de nido o del lado de hotel. Está esperando a que alguien se mande un moco. Tiene el repulsor. Se viene uno. Le trata de devolver la granada. Termina matándolo a Lucid por la espalda. Viene Lucid, mata a otro. Por 1 kill de diferencia. 46-47. ¿Qué diferencia puede ser algo? Termina matando también a Royal. Está ganó Optic. Por 2 kills. Mano, se la dieron vuelta, Mano, se la dieron vuelta. Ganó Optic de vuelta. Segundo mapa. 2-0, Qué locura. Sólido, muy sólido. Qué bien, qué locura. En un momento bajaron mucho el ritmo para ver si podían cometer errores, pero ellos no estaban cometiendo errores, estaban mandando todos juntos. Miren cómo estaban rotando acá. Optic. Tenían utilizada la habilidad ahí de Luce para rotar. Casi, menos mal, botaste de vuelta a Optic. Bien invertido ahí. No, pero acá esta parte fue una locura. Esa cuando empezaron a pelear, acá esto. Lucid entrando, le chupó toda una pija. Se metió a la pelea. Le chupó todo un huevo. Encima lo termina matando one-shoteado ahí a Royal. Listo, ya está. Diferencia de 2 kills, ¿qué de una?
only that, ends the game with more than a killing spree. It looks like he also ends it with 1 kill away from a frenzy with back-to-back double kills after the killing. Ahora sí se viene capture the flag. Unbelievable ending to that game from Lucid with 9 consecutive. Ahora mando la prediction apenas arranque, Unbelievable numbers to win the game by 2. Unbelievable series so far. Good news for FaZe. Esto va a estar repicado. How good they are at the moment. It's looking like a tall order for FaZe to try and get back into this one. While the players just step away for a few seconds, just to take a little bit of breath. And to be honest, I think they need it after those first 2 games. We're going to send it down to Blaze. I'm hearing he's got a very, very special guest. What's up, gamers? I'm here with someone you all know very well. It's Phil Spencer, head of Tío Xbox. Phil. We're here at the Halo World Championship in Seattle. ¿Qué haces, tío Phil? Great day to be here in Seattle. Pasaba, me tomaba un cafecito. Dije, le regalo a la gente acá, le voy a regalar una Xbox. ¿Quién quiere una Xbox? Humilde, tío Phil. Gracias por el follow, Roca Senpai. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papu? Vas a saludar, dale, pana. ¿Qué onda, papu? Estábamos chill y dijimos, vamos a ver el final del torneo este. Para vos, te convocamos ahí al tío Phil y te pasamos una. Habla con Nintendo. Le dice, tomá, vos sos de PlayStation, también te doy una consola. No pasa nada. ¿Conocés Game Pass? ¿Tenés una tele? ¿Tenés un celular que podés jugar en cloud? Metele. Gracias por lurkear, gracias por utilizar y gastar la descripción del canal. We want to be able to just bring gamers together, have a great time, and that's exactly what we're doing here. But when it comes down to all the gamers out there, what do you want to tell them? Give them a message out there because, you know, Xbox has been El mensaje del tío Phil, a ver. And we love hearing from you. Yeah, you know, well, we're here in Seattle, so it's great to have a lot of our local fans. We're also on the cusp of Season 5 for Halo Infinite launching, which is great. But, you know, Halo fans have been with us for a long time. You know, I go all the way back to CE, and then getting to these kind of events, seeing everybody here, a real positive attitude in the hall, which I love. You know, people wanting to see. ¿Cómo por el H? Está así, Like every year, the competition en la calidad. something to the stage that I haven't seen before. It's just great to see the teams evolve, continuing to support Halo. We just want to say thank you to everybody for all you do. This is why we're here. We're here to support the fans in the community, and it's awesome. You heard it from the man himself, Phil Spencer, head of Xbox. And Phil, thank you so much for talking to me and having a conversation, okay? Thank you. All right, that does it with us. Great to have Phil Spencer in the house here in Seattle, and I'll tell you what, it's probably the place to be. Some big names in the building, and why wouldn't you be here? Optic Gaming up by 2 at the moment over FaZe Clan. It's finals. Maybe it's leaning in the way of Optic. Optic Gaming only 2 games away from becoming back-to-back Halo World Champions. Tercer mapa, se fueron a refrescar. Los pibes, no hay nadie sentado. Es la view de todos los streamers cuando se van a FK como yo. Pero yo saqué la cámara. Ahí lo pongo. ¿Pero quieren ver esto? Un poquito de estadísticas. Diferencia de daño entre uno y otro. Entre ellos mismos, el mismo equipo de FaZe Clan. Renegade y Royal 2. But this isn't any normal game, right? This isn't a scrim. This isn't a tournament game that isn't a grand final. And acá sí que no sé, la verdad que tampoco. Los dos juegan muy bien objetivo también. Además de ser bueno matando. O sea, es que acá está tratando de meditar cómo cambiamos la cosa, chicos. A ver que nos ponemos las pilas vos. Ay, no puedo subtitularlo, gente. No puedo pasarlo al español. Lo que estaban leyendo los labios perfectamente, Ya los pibes ya están ahí, Vamos a calentar, vamos a preparar ese PG. Esta sí es de FaZe. Yo quiero creer que sí. Pero se hace, igual está muy sólido Optic, Pero FaZe Clan, si tiene la sniper, si tiene la power weapon, si está rotando bien, si tiene la hitwave, si tiene todo, están en su salsa. En este caso, de Optic se está aprendiendo hoy mucho de APG. Ahí está. Capture the flag tuvo.
¿Cómo te gustan? Es medio colorada la barba. Es medio... ¿Qué más? ¿Tirando a rubio? ¿Es rubio o no, Lucid? ¿Será el color de mi monitor o qué onda? ¿Cómo lo ven ustedes? La barba coloradita, el pelo rubio. ¿Es colorado o se tiñe de rubio? Lucid. CTF Aquarius. I think the thing that's been impressing me most about Optic has been every member taking their turn to step up in clutch moments, in close moments. Es colorado, pero ¿ven el color de pelo que tiene? Es más arrubiado que otra cosa, ¿no? Tasher, che. Just grabbed the series by the scruff of the neck. The start of the Recharge Strongholds game, he was just hitting everything. And from there, the momentum continued. Ahí está la caripera de Lucid, firmada por el mismo Lucid. Y tiene un tatuaje de Duki ahí al lado del ojo, que seguramente es de alguien de FaZe. No, mentira. ¿Te imaginas? ¿Vieron ganas de jugar a los jalitos? No, sí, obvio. ¿Te imaginas? Siempre que veo un torneo me manejea. Creo que a todo el mundo le pasa. Veo un torneo de Valorant, te manejea Valorant. Veo un torneo de LoL, te manejea LoL. Que se están poniendo los auriculares los pibes. Están todos listos, estamos sentados. A ver qué es lo que dicen. Están reconcentrados en la suya. Están secando la manito. Escuchá, sí. Nah, yo voy abajo, voy a agarrar la hitway y lo voy a cachar a todos. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Call out save lives, by the way. Pings also save lives, by the way. If you're one of those people. Make sure you're pinging and calling out there. You might be enjoying your grand finals, but don't forget you can bring all this into matchmaking. Uno puso Let's Go Gaming. Pará. At least send some pings down. El más poser. Please, God. El que quiere decir, yo juego jueguitos. Mi novia hace unos jueguitos. Aquarius. Va a arrancar. Está para arrancar. No mandé la predi. Ahora la mando. Ahora la mando. Vamos a mandar la predi. La predi de este mapa. Inicia. Start Prediction. Tuki, ahí tienen. Prediction en el chat. Con la partida y empezada y todo. Mira, vamos a Lucid. Vamos a Lucid. Uno de los MVPs acá, junto con Optic Formal, que tiene muy buen KD durante todo el torneo. Vamos a ver si le puedo apoyar ahí a APG, que trata de baitear por el lado de la derecha. Ahorita algunos le disparan de todos lados. Vamos a tratar de mantenerse con vida. Tiene que recuperar sus escudos. Formal que lo asiste, lo está acompañando. Le pega uno y dispara a su compa. Está marcando planters, que vio unos. Royal 2 que se escapa con la habilidad. Frosty termina matando. Vamos a ver si lleva la bandera, la saca, la pushean, la corre. Están pegando unos disparos por la espalda, le chupa todo un huevo, sigue corriendo. Sabe que si tiene su compañero por la espalda, que lo puede asistir, lo puede ayudar, lo puede terminar de matar. Vamos a ver si logra hacer algo. Snakebite, que está cerca de la bandera, lanza algunas granadas cerca de la bandera. Está su compañero tratando de agarrarla, pero justo no creo que la toque, no la llegó a tocar. Están devolviéndola a Lucid ahí cerca. Pega algunos disparos sobre Lucid. Conecta, lo termina matando. Bien ahí, Snakebite. Lo mata triple por la espalda. A ver, Optic pushea, Optic empuja. Tira granadas. Vamos a ver si puede hacer daño ahí. Bottom, lo termina matando. 2 muertos de FaZe Clan. Ese momento en el cual tienen que empezar a pasar del otro lado. Tienen que asegurar primero que nadie vaya a buscar la bandera. Mira por si las dudas. Formal. Ahí está con el compa, está con Lucid adelante de todo. Está mirando por si alguien pushea y trata de buscar quién sacó la bandera. ¿Quién carajo fue? Dice Snakebite. Paso de un lado a otro. Royal 2 está en top mid. Está tratando de empujar la bandera. Banca. Nadie fue como a defender la bandera y devolverla. Dijo, no, yo me la llevo. Es mía, dice Matt. Matt dice, mía, papu. No, dé la vuelta por si lo duda. A ver si no hay nadie. Che, sigo llevándola. ¿Qué onda los pibetos? Lo sorprende uno por la espalda. Le pega ahí un cachazo por la espalda. Vamos a ver ahí el melee, perfecto. Muy bien hecho. Frosty termina matando a uno. Va a llevar la bandera tranquilamente.
Ya está. Hay dos mirando la base. Hay dos apuntando de arriba. Se saca la bandera igualmente, Estaba cerca de la base, pero no logran completar. Vienen todos por la izquierda. Oh, no. Ya me escapa de acá. De utilidad azul. Vamos a ver si conecta algunos disparos. No. Termina matando ahí FaZe. Me parece que esta la puede llegar a sacar FaZe. Pero APG tiene la bandera. La está defendiendo muy bien. Está haciendo su trabajo correctamente. Se mantiene con vida. La trae de vuelta para la base. Va a la otro. La agarra, la toca, contestea. Está muy nervioso, mano. Está agarrándola cada rato. En vez de salir un poquito para ver si concreta alguna kill. Lucy creo que mató a alguien, ¿no? ¿Están devolviéndola? ¿La devolvieron? Tuvieron el rey. Tradean, pero Royal 2. No pudieron colocarla. Devuelve la bandera. Van a sacarla. Va a sacarla FaZe Clan. Al parecer, pero no llegó a sacar. No. Pero bueno, termina muriendo. No pasó nada. Nadie captura. Nadie concreta. Es un ida y vuelta de muertes. Es un baile. Miran hacia abajo para evitar los disparos a la cabeza. Es como el CS. No está tan roto el hitbox, pero acá, si agachas la cabeza mientras te escapas, puede que evites algún disparo. Medio de los OG quedaron eso. Ayuda un poquito. Algunos píxeles de las balas de BR que no entren. Agarra el hitwave. Las porras para Optic. Te doy mi tanga, formal, le grita una. ¿Se escucha? Tiene granadas a top mid. Por si alguien quiere subir. Le pego un disparo a Snakebite. Pero Snakebite se mandó igual para volver. Quería engagear la pelea igual con formal. Estaba full pida. Ahí está, le conecta con la hitway. Termina matando a Frosty. Muy buena kill. Nuevo jugador. ¡Oh! ¡Vuelve a matar y termina matando dos! ¡Está loco! ¡Está loco, formal! Un thrust para atrás. Así que me seguías, guacho. Se te pega a Trippy con la habilidad de top mid. Ahí está, lo sorprendió por la espalda. A ver si puede conectar un disparo con Snakebite. No termina matándolo. Trippy. Se escapa. Terminan rifleando. Lo apoyan. Y el otro vuelve hacia atrás para recuperar los escudos tranquilamente. En Planter se están marcando. Parece que Trippy va a entrar. Está mirando alrededor si es que hay alguien. Si es que hay alguien campeando la bandera de Royal, Royal, pero Royal lo termina matando. Estaba lurkeando en la base de FaZe Clan. Vamos a ver, sube Royal 2 a top mid. Quiere entrar a Blue Utility, pero no ve a nadie. Trata de sacar información. Por lo menos es importante tener más o menos 3 kills o para empujar tranqui. Si son 2 y saben dónde respawnean, listo, está bastante tranquilo. Pero Royal 2 trata de que no le empuje con esa granada. Agarra la bandera y la saca. Tiene que correrla, Trata de mantenerse con vida. Está tocado, termina matando al PG muy bien, que le rompea las bolas por la espalda, pero lo termina matando al final. Pero igual están todos vivos lo de FaZe Clan, La lleva, la coloca por adelante o la coloca por el costado. No, la lleva solo. Ahí está, sube a top. Ya está, la conecta, la coloca. Primera bandera colocada del equipo de FaZe Clan. De momento viene ganando FaZe Clan. Vamos a ver qué es lo que hace y si se levanta un poquito ahí Optic Gaming. Ahora como MVP podría decirse que Renegade tiene 13 kills y 9 muertes. Vamos a ver, la base azul la está marcando. Agarra las granadas. Va a tratar de devolverla. Trata de hacer daño acá en Blue Utility. Termina recibiendo un poquito de daño él también. Mantiene comida. Tenés el tras, macho. Podés tirar el tras para la derecha, pero no se lo olvidó seguramente. Termina matándola ahí. Renegade tiene double kill, a Formal. Devolver la bandera. Vamos a ver qué hace. Intenta empujar acá. Le gana el mano a mano a Lucid. Importante kill. Agarra la pistola de la pared. Agarra la Magnum. Pero la Magnum no es. La Reneti. Nerfeada, capita. Le pega unos disparos a Optic y PG. Lo termina matando. Perfecto. Con el rifle de batalla. Recarga. Agarra Hitway. Agarra todo lo que hay en el mapa, Que no agarre nada Optic Gaming. Lo tengo todo yo. Todo mío.
Lanza una granada ahí a Borom. Lanza una granada también ahí al refrigerador, pero lo termina matando igualmente. Con la hit wave en todo el cuerpo le conecta. Va a poner horizontal. No le gusta en vertical. Horizontal. Intenta spamear ahí. Me parece bastante piola, interesante ahí para probar. Trippy se lleva la bandera. La saca del equipo, la bandera del equipo de Optic Gaming. Se la lleva por lo que sería Yellow Utility. Hydro lo persiguen para atrás. Lo termina matando Formal. APG también termina matando a Frosty. Quedan solamente 2 vivos de FaZe Clan. APG se mantiene en one shot ahí. A ver si le termina a matar. Bien ahí. Termina tradeando o no. Sí, también muy bien. Muy buena kill ahí. Formal. Trata de mantener con vida. Sube a top, pero termina siendo eliminado. Real Chu está vivo al lado de la bandera. Está esperando que la devuelvan. Nadie está empujando, entonces queda pana. Ahora sí, hay 2 muertos de Optic Gaming. Puede empezar a hacer una play por ahí. Se va a matar, se va a matar. Está campeando ahí Optic APG. Lo matan, tradea Renegade con APG. No se quiere mandar solo Modern Royal 2. Caminaba mirando hacia abajo. Una slide maybe por ahí le hubiera servido un poquitito, pero bueno, a veces pasa. Formal conecta, lo deja one shot, lo persigue, no termina de concretar la muerte ahí de Renegade. Frosty con la BR de color azul del equipo contrario. Vamos a ver si conecta con un disparo con luz y no hace nada. Lo ve abajo del lado izquierdo. Vamos a ver si puede ayudar a su compa. Le pega uno disparo Lucid. Vuelve para atrás para recuperar un poquito los escudos, hacerse seguro. Está todo bien. No sé si tiene información de dónde está. Ahí está, lo marcó su compa, lo marcó Snakebite de que están apoyando la bandera. Saca la bandera igualmente por si las dudas, por si hay una pelea en el medio de quién lleva la bandera más rápido. Vamos a ver qué le pasa. A ver, escuchar. Escuchando a FaZe Clan ahora mismo. Intentó hacer rip, pero no llegó, me parece. Y ya la bandera, 2 muertos, listo, perfecto. Royal 2, muy bien. Grita la piba a la tanga que le quiere regolear a Royal 2. Ya está, antes se la quería regolear a Formal, ahora se la quiere dar a Royal. Está lindo, claro, pero para la VR está buena, celeste blanca, como en la Argentina. Nuestra base, dicen. Nuestra bandera la están sacando, dice. 2 muertos. Nuestra bandera one shot, dice ahí. Saca la bandera. Navite, saque la bandera. Es hora. Bien. Para molestar un poquitito y por si llegan a llevar la bandera. Le pegan, termina matando a Lucy. Muy buena kill. A ver si puede llevar la bandera. Está Formal ahí. Lo marcó. A ver si lo hiciste de Frosty por la espalda. Muy bien. Asistencia. Según dice, está corriendo la bandera. Se la lleva por Blue Utility. Tranquilamente, Hay 3 muertos de Optic Gaming. Esta puede llegar a ser, pero lo sigue por la espalda justo el último. Justo el último lo persigue por la espalda. Vamos a ver si termina ganando Renegade. La kill le termina matando a Formal. Listo, ya está. Puede correr pana. Si nadie va y saca la bandera, pero lanza unas granadas épicas. Que no entra a Blue Utility. Tiene que llegar FaZe. Tiene que tocar la bandera. Tiene que llevarla. Tiene que empujar. Royal Chu está tratando de mirar para todos lados. ¿Por dónde viene? Ahí está, lo termina matando a Formal. Lo termina matando a Formal. La lleva Renegade, pana, la deja ahí. Trata de que no le peguen disparo, mostrándole la espalda al contrincante. Quedó one shot. Y colocaron la segunda bandera. Quedan 10 segundos. Este es mapa de FaZe Clan. No hay chance de que puedan capturar 2 banderas. Así que muy buena partida de FaZe Clan. Ya está. Con esto ganó. Muy bien. No se llevó el mapa. Optic. FaZe remontando. FaZe clacheando. FaZe volviendo a donde quiere estar, en el trono, para llevarse esta copa del mundial. Qué poco se te juega ese. Vamos a ver. A ver la predicción. La termino cerrando.
Acá ganó FaZe. A ver los puntelis. Muy buena captura, Estamos viendo la repetición. Piola de PG, Se mantuvo vivo bastante tiempo. Acá le pasó un poco factura cosas a Formal, pero hizo esta play muy buena de esta doble kill, muy buena. Esa de haber trasteado para atrás es muy buena de reflejos. De haber, si el chabón justo está atrás mío y puedo tomar la decisión. Pues eso, es una ninja así, pero tenía la hitway en mano, la sacó justo. Muy buen match. Ahí va. Guarda tu mapa. Live Fire Stronghold. Voy a mandar la predicción ya, así no cuelgo. Ok. La mando en estos instantes. Vamos a ver quién gana. Dale. Enviadora. Voy a hacer pis. Me estoy aguantando un chiquitito. Ya regreso. As we head into game number 4. Strongholds on live fire. I mean, this one's going to be ridiculous. Look how narrow it's been. Such a perfect game time, right? One round separating them in Oddball. 2 kills yet again, separating them in Slayer. And it's just 2 flags that determined the game in game number 3. As we said, and we always knew going in, it would be a game of margins, not just on the scoreboard, but with the individual battles between these players. 8 of the best in the world going head-to-head. Speaking of, let's take a look at Formal and Frosty. These are the Slayers for each respective team in Strongholds. KDs, you can see them on your screens. Kills per game, damage difference, and it looks like Frosty gets in and out a little bit more, takes a little bit of damage on his way to getting those kills, but Formal has been very impressive, as we know, throughout Strongholds games that we've watched so far. But I think this is very interesting, because there's a story to this game type, right? And I want to talk about this from the FaZe side. They kept losing to Quadrant on it, and it got to the point where they were happy to get 160, 200 points on the board every time they matched up. Snakebite said to us after one of those games, he was like, oh, pretty happy with that, actually. Yeah. To the point now where they have found themselves in a position where they think they've mastered it. They've put that work in. The question is, have Optic put the same work in as FaZe Clan to take this away from them? Here we go then, everything to play for. Does your grand final at the end of this game become 3-1 for Optic Gaming, or will we be tied up at 2-2? The opening slays go the way of Optic Gaming. See if they can make a push off the back of it. Lucy gets that sniper rifle as well. Rule 2 will get a kill. Ooh, it's a heat wave, and that's certainly going to chunk. 3 dead for Optic momentarily. Trippy, he's going to be weak as well. Renegade trying to play around that OS. The Shroud goes down beautifully as well. FaZe Shroud off the cut so no one can challenge it. Estamos. Venía escuchando. Look at Snakebite. He is holding forward. He wants to kill everyone, including Formal. Fearless here. He gets the help as well. Renegade with a perfectly timed push on the big. Está loquito el Snakebite. Está loquito. The fire in Snakebite's eyes in his player cam here. You have to think that game number 3 fired them up. And look at the Frosty was already in position to contest A as well. 2 kills again for Optic Gaming. It's still pressure coming in from FaZe. They want this trip cap and they're going to get it. Le vio el pixel de la cabeza a Snakebite nomás. Vamos a ver acá si se mantiene vivo Lucid en lo que sería Nest, pero va a decidir tomar y capturarse. Porras a Optic. Gana este mapa, están re bien. Recontra hiper mega bien. Y se está GG, ¿no? To jump back into a stronghold off of respawn to convert, and then you got to fight again. Such an important part of the gameplay that we'll keep a very, very close eye on, as you say. FaZe already 1/5 of the way done in the game, leading 51-17. They're also outslaying just by a bit. Opa, no lo puedo lanzar. El overshield sale en 9 segundos. Ya vuelve el overshield. Bueno, para arriba de Pit. Frosty quiere pelea. Frosty termina siendo detonado. Queda one-shoteado ahí abajo en pilares. Los compañeros, Formal tiene el overshield. Formal, cuidado con Formal y overshield. En la misma oración. Las granadas que no invoca. Formal, overshield y heatwave en la misma oración. Dan miedo. Miren lo que es esto. Empieza crucial esa muerte.
Vamos a ver por la espalda que viene por acá. Le termina dejando one shot, se escapa, lo termina matando. Asistencia de los compañeros. Y está haciendo un gran trabajo. Lo que está manteniéndose con vida. Este muchacho termina matando a otro más en Navy. De momento, Optic Gaming está teniendo 28 puntos. No, lo que está jugando. Ténganlo. Sube a top mid ahí para tener información, para mirar un poco a los costados. Le marca que está uno a la izquierda, el otro va y lo busca, le chupa todo un huevo. ¿Quién es? Captura C, hace todo. ¡Oh! Amigo, no, pará, ¿eso conectó? Se va a conectar la granada, era un montón. Opa, triple captura de FaZeland. 76 puntos, están capturando A, no importa. Con 2 ubicaciones. Ya empieza a juntar puntitos. Si están contesteando los lugares, no juntan puntos. Está tratando de mirar, cubrir a sus compañeros Navy, que no le posee nadie. No conecta el disparo, lo lanza al carajo a Formal. Pero Formal vuelve porque tiene repulsor y no lo encuentra. Está el overshield por salir. Conecta disparos ahí, lo termina matando Lucid. Tiene que mirar. ¡Opa! Se escapó, lo termina matando, lo termina tirando a Formal. Fuera el mapa. Tiene el overshield. Royal Chu está con el overshield. Está tratando de escapar Trippy, pero no puede hacer nada. Está recibiendo 1000 marcas de spameadas ahí, que están todos en B. Termina matando a Formal. La que tira la tanga ahora se la quiere tirar a Royal. Pero loco, decidite, Decidite a quién le tira la tanga. Bien, recupera. No puede recuperar, Le saca los escudos, le saca el overshield. Está muy bien, ¿no? Termina matándolo. Muy bien, Royal 2. Se mantiene ahí copida. Vamos a ver. Renegade, que está con la sniper, que no tiene balas. Pero igualmente la tiene encima. Lanza algunas granadas por si alguien sale de A. Están pusheando con la Hitway, están pusheando con todo. Están tirando granadas ahí al lado de B. Por si capturan, está capturando. Ahora está juntando puntitos el equipo del amurado verde. Lanza una granada ahí a pilares. Lanza algunos disparos ahí a bottom mid, que está Formal, a ver si se mantiene vivo Matt. No, lo termina matando igual. Lanza algunos disparos, menos mal que la granada esa no pasó para el lado de su compa. Y termina tradeando muy bien ahí Renegade para terminar la kill. Vamos a ver si captura, agarra la hitwell por si las dudas, por si viene alguien más y puede terminar la kill mucho más rápida de cerca. Miren, ya tiene A y B. Y están capturando C, así que tienen todo prácticamente. Ahora recuperó Optic Gaming A. Me viene golpeando. Otro disparo, lo termina detonando a Trippy toda la vida. Quemada. Vamos a ver, Renegade lanza una granada. La granada que no entra en impacto ahí contra Lucid. Ahora sí. Pero lo termina con la PR. Costó un poco. ¿Tiene triple captura? ¿Tiene triple captura? ¡De vuelta! Están acumulando puntos. Están capturando B. Tienen overshield de vuelta a FaZeland. Es importante. Están ganando todos los overshield. Están muy comunicados con eso. Vamos a escuchar la comunicación. Por de grande está mirando con el sniper. ¿Qué se pasa? Termina matando a uno. Se lleva a Trippy de headshot. La tanga se la quiere dar ahora a Renegade. Vamos a ver acá, por acá abajo. Está mirando a ver si lo pusiera para atrás. Le puede llegar a repulsar acá. Pero se lanza igual para que no agarre el sniper. Está weak. Vamos a ver si toma A, 2-2. Muy buena play. Tienen A y C en estos momentos. Están los tres. En pilares dice que tiene Hitway Trippy. Le tenía una muy buena granada, para cuando salía. Adentro del repulsor hay uno, dicen acá, están peleando, pero captura, ve igual. Muy buena captura.
Frosty. Está tranquilo en Sneaky. Close. 2 bottom mid, Calea. Y están yendo para pillars, para pilares. Vamos a ver qué es lo que hace acá Frosty. Cambia una R. Overshield en 10. Están careando que está el Overshield. El sobre escudo. Vamos a ver si lo buscan. Están mirando Overshield. Hay 2 yendo para Overshield del equipo de Optic Gaming. Están peleando Frosty. Hay uno ahí, dice. Frosty. Me parece que perdió este Overshield. A ver si por ahí le pelearon. Está conmigo, dice ahí el compa. Lucy está con el Overshield. Lucy está pegando, está metiendo mucho daño. Ya le sacaron el Overshield. A ver si puede llegar a matar a Snakebite. Muy bien, muy buenas kills. Va a intentar recuperar C, pero no. Me dice, vuelvo para B. Vamos a ver si puedo llegar a matar a Frosty también. Mantiene con vida, le pega algo de daño. Formal, que termina matando a Renegade. Ahora sí, FaZe tiene A y B. Está juntando puntitos, 182 puntos. Está difícil de remontar, pero puede llegar a ser posible. Cualquier cosa puede llegar a pasar. Termina matando a Snakebite. No sabía que venía por la espalda Renegade, lo termina detonando. Par de tiros de BR, bien colocados, listo. One shot RPG ahí bottom mid. Lo termina matando. Royal 2. Hay mucha skill del lado de FaZe Clan. A ver si puede hacer algo. Vamos a Snakebite. Snakebite que lanza una granada. Medio macabra esa granada. No pasó para el lado de atrás de C como él quería. Dispara el Shroud para cubrirse, para recuperar la vida. Tienen de vuelta el Heatwave. Intentan buscar B. No es más cómodo entre A y B rotar, por lo que parece. Siempre deciden tomar B. C lo siente como muy situacional. Es muy una punta a la otra. Alguien que está tomando A, pero deciden tomar C. La vista de C y B le viene bien. Está bastante abierta. A ver si lo sorprende por la espalda. Muy bien, no pudieron recuperar. Ok, queda nada. No, le pegaron la granadita. El Overshield acaba de salir, lo tiene Trippy. Acaba de matar a uno de un scope en la cabeza. Tiene repulsor, tiene sniper, tiene hitway, tiene todo. Tiene todo. A ver qué es lo que puede hacer, Intenta ver por si le empujan B, que sabe, le tiraron la información, le tiraron la granada, así que sí sabe. Sí le sabe. Le va a ir la reco, lo trata de sacar volando, no pueden hacerlo. Lanza una granada para hacer daño ahí. No logra matarlo. ¡Le conecta el disparo! Le viene por la espalda y lo matan con la granada. A ver si puede mantenerse con vida acá. No, termina muriendo Lucid. Snakebite captura B. Perfecto. Tienen A. Hay B. Está mirando con Sniper. Tiene Sniper, Heatwave, el combo. No, cambió. Tiene rifle de batalla y Sniper. Oh, y Heatwave. Mala mía. No sé qué hizo, pero rotó entre armas. Me parece que tenía poquitas balas y se la dio a otro. O se la dejó para acá. Opa, trata de lanzar un poquito de daño. Contestea. A ver si lo puede tirar acá. Sigue contesteando. Tuki termina matando a Trippy. Tiene que recuperar B. Bien. Renegade está loco. 25 kills. 16 muertes nada más. Renegade está loco. FaZe está combaqueando. FaZe está combaqueando. OJ. Pensé que los OG lo pasaban por arriba, dice Pingu. A ver, la prediction. Veamos. Debería ganar los FaZe. Ahí va. No, puntitos. 0 FaZe. A ver acá. Renegade 11 de KDA. Está loco.
25 muertes, 16 asistencias. Yo estoy tapando acá, pero le digo. Objetivo está fuerte acá, ¿eh? A ver, van a ver los destacados, los momentos destacados de la partida. Forma el que tuvo ahí el Overshield. No estuvimos viendo mucha forma en la partida, ¿eh? Por lo que veo, algunas movidas ahí al principio y después no tanto al final, no se estuvo destacando mucho. Amigo. Voy a iniciar la predicción para el otro mapa. Se ven ahora sí Slayer. Que Slayer acá lo había ganado la primera vez Optic Gaming. Amigo, esto va a ser muy largo. Esto va a ser muy largo, me parece. Está arriba la pre. 2-2. Los dos empatados. En la final. Game number 5, Recharge Slayer. Very interesting game type as well because this has been one that's been a pretty good Slayer for FaZe. Hay puntitos para Optic. Puntito para FaZe. Recharge Slayer historically, you can remember some pretty big moments for FaZe. Royal 2 on your screen. One of the, I would say, most iconic clips came against Formal as Formal jumped up with that camo. Gracias por esa supadita, se aprecia un montón. Hype ahí en el chat. Ahora va a salir alerta. Tiene un poquito de delay esa alerta. A ver si va ahí. Gracias, gracias. Se aprecia un montón. Gracias, capo. Gracias en serio por confiar. Oli. ¿Cómo va? 9 besazos. Ya pariste. Tenés el nuevo emblema del canal. Nuevo emblema de sub de esta nueva temporada. Gente, ahora sí llegamos a esa fase 1 de la temporada 4, ¿era? Temporada 4 del canal. Nuevos emotes. Tiene una exclamación emote si quieren ver los emotes nuevos. Son todos temáticos de Halloween, así que aprovechenlos. Que por ahí después cambiamos a otra temporada y se van los emotes halloweenescos si se apena otra cosa. Así que aprovechenlo ahí. Hay de Ada, hay de Halo, de Hulk, de Doom, Skeletor. Yoyos, un poco de todo. De Pen, el nuevo Pen. El de Rey que está habilitado para la gente que sigue el canal, se aprecia un montón. Estamos viendo acá cómo se están refrescando los pibes para el siguiente partido. Tienen el monitor al lado de la cara, básicamente. Acá APG. Están sacando las manos. Gana 2 mapas FaZe y... perdón. Optic Gaming o 2 mapas FaZe y... vienen bien, vamos a ver qué pasa. Pero están empatados. 2 mapas ganados versus 2 mapas. Trippy tuvo el máximo KD del equipo Optic Gaming y Renegade tuvo el máximo KD del equipo de FaZe Clan. Un calor, sí. Las luces más que nada. La que hace muy bien Snakebite y Formal es que lleva una gorrita. La gorrita de tipo así, ponérsela acá. Yo que tengo varias gorras. El tema que me quedan bien 2, chat. Arranca. Esta de Rainbow creo que me quedaba. Bueno, vamos a ver Trippy. Trippy también con gorrita, me he olvidado. Bueno, tienen camuflaje. Por mí, recuerden, esta es una partida de Slayer, tienen que matar. De ahora van 1 kill cada equipo. 2 kills, ahora está liderando FaZe Clan. No, conecta el disparo del Shock Rifle. Está mirando ahí. Se muestra un poquitito de Royal, pero termina escondiéndose. Suben, se están acompañando los de FaZe Clan. Ahí en A, se le acabó el camuflaje ya. Tiene todavía el gancho para volar de una punta a la otra si quiere, Que no cometas locuras, que es la final del mundo. Estás jugando por $1 millón, papu.
shock rifle in hand, tied up 2-2. Well, I can guarantee you this game isn't going to be a fast-paced one. It's going to be slow-paced, but every shot that's taken is going to swing the momentum Sí, one way or hasta the other. ahora. And the pressure on your Sí. shoulders if you are the player that is holding this Hay un shot rifle tema, in your hands. además de un poquito del magnetismo. Es que principalmente se juega con rifle de batalla. Para lo que sería esta arma o sniper, el mouse te detona, al igual que el láser, el beam láser. Pero como es principal el rifle de batalla, como que las 3 balas entran bien. Hijo de remil puta el perfect que le clavó el otro slideando en un micropíxel. Entonces, si fuese, por ejemplo, si todos están jugando con sniper, estarían todos con mouse o con otra arma por ahí. Pero no está tan lejos ahora el accuracy con el teclado de mouse. Yo creo que con teclado más tenés mucha mejor sensibilidad, podés pegar bien los tiros, pero el accuracy es como que, pónganle que alguien tiene highest accuracy, tiene 60% de máxima accuracy, muy bueno. Y alguien que juega con teclado de mouse por ahí tiene 55 de accuracy, que no está lejos. Pero ese 5% de diferencia te hace que ganes la partida. ¿Me explico? Solo porque la principal es esta arma, la BR, el rifle de batalla. Eso según estadísticas que alguien pasó en Reddit. ¿Me explico? Entonces, no está mal. Y lo fueron mejorando porque antes era menos todavía el teclado y mouse que tenía de accuracy. Pero es re jugable y podés ganarle a mucha gente que juega con mando, con teclado y mouse. Hasta que, nada, eso. Yo estoy jugando con teclado y mouse y se siente cómodo ahora. Muy cómodo. Eso que tengo un mando elite y todo, podría jugar con mando, pero me gusta mucho jugar con la sniper, entonces agarro la sniper y estoy pegando cocazos. 1v1 de snipers hacemos, Pingu. Así, Hilo Rich, capa. Nah, pero vos estás loco. Vos tenés 40 kills en una partida de Slay y yo tengo 25. Vos estás loco. Vos jugás demasiado con mando, pa. Ahora acá, Renegade. Utiliza el gancho. Trata de buscar kills con la Shock Rifle. Espera que caiga el cuerpito. Cosa de pegarle el hecho, pero no conecta. Le pega el body. Le saca mitad de vida, nada más. Mitad de escudos, en realidad. Quedan 10 segundos para que salga el Overshield. Perdón, el Overshield no, Camo. Ya no tiene más gancho como para buscar ese Overshield. Vuelve para atrás, está loco. Está one shot y sigue mirando para atrás a ver si alguien lo viene a buscar. A ver si puede conectar. No sé qué pasa. Tuki. Sentate que viene gente. Sentate que ya puse la mesa. Vos sos el invitado. Ay, amigo. Mira, mira cómo se va rotando Royal Pana caminando. Otra cosa que van a ver mucho es que puede que el juego parezca muy alocado, pero correr tampoco te da demasiada ventaja en este juego. Es como que te da un 10% de velocidad. Entonces, lo que... Si van a ver a Formal, miren a Formal. Formal muy pocas veces corre. Corre por si hay mucha distancia de una punta a la otra para llegar a un lugar. Pero van a ver que todo el tiempo está caminando. ¿Me explico? Es muy OG como juega, muy Classic Halo. Ven, se mueve como para slidear y se queda de vuelta caminando. Camina, 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 tranquilo, tranquilo, camina. Pega, pega, camina. No hay... el que corre por ahí como y se mueve como medio desquiciado a veces es Renegade o Lucid. Como que van y buscan, lo marcan a alguien y va, yo lo corro, papo, yo lo corro. Una punta a la otra, no importa ese 10%. Tengo que tener, acá lo importante igual, cuando caminás es que tenés lista la mira para pegar al disparo. Se ven acá, muchos de los que son así que juegan como para estables, van caminando. Ahora está un poco quieta la cosa porque no tienen utilidades, no tienen granadas. No está el camo como para poder flanquear. Ahí está, mira, ven cuando Formal acaba de pasar de una punta a la otra porque sabe que está en bottom mid y todo el mundo lo ve corriendo. Pero para escapar, correr sirve.
Pero después, para apuntar y una pelea, siempre caminar. Siempre caminar en el juego. Correr acá no te da tanto beneficio por ahí como en Call of Duty y eso para que le matas rápido la mira y eso. Pero el pace es mucho más tranquilo. Lucy tiene el camo. Ven, va a pasársela caminando. ¿Por qué? Primero, porque si corres con camo, te muestra el borde tuyo. Se te va el camuflaje. Si te pegan un disparo, se te va un poquito el camuflaje nada más. Va a tratar de sorprender. Está marcando a su compañero. Che, hay dos flacos acá en gol. Va a tratar de sacar información de dónde están parados los de FaZe Clan. Se quiere meter por Wilbur, pero es medio complicado. Y marcó el otro, ya vio a los demás. Entonces empieza a engañar la pelea porque tiene a su compañero cerca. Trata de subir, trata de subir. Ve a Frosty que lo vio, Frosty lo vio. Neiva lo van a buscar, tiene el gancho. Pasó como a Batman de una punta a la otra. Ya le pega un disparo. Muy bien, Royal Chu lo acompaña. Frosty se mantiene con vida. FaZe, 5 kills arriba de Optic Gaming. Está recargando. LBR. Tiene un poquito de información de quienes están ahí en control 1. Está mirando por si alguien lo pushea en Glass, pero no lo vio. No lo vio que estaba en Glass. No tiene mucha info de control 1. Entonces. ¡Ah! Lo vio el otro, abajo. Opa, tiró una. ¡Oh! Hermoso tiro a la cabeza, a la gorra. Ahí está peleando abajo, le comunica al amigo, dice, yo le pego un disparo. Tradea las kills. Van a tratar de buscar el ángulo acá. Intenta conectar ahí de no scope, pero no. Va a tratar de tomar la altura. Sacó la mira justo, creo que quería entrar formado. Está por respawnear los power items. Están mirando ahí, ya está APG abajo. Ya está el camo. No tiene mucho tirado, si no hubiera tirado muchas granadas. Tiraron granadas. Ahí está. 2 kills más para FaZe Clan. No conecta los disparos Frosty. Lo van a buscar al que tiene camuflaje, pero lo tiene Royal 2. Lo sorprende por la espalda. Acá cagó. Acá fue. Bien, mataron al que tenía el camuflaje. Tiene repulsor. Ok, acá va corriendo de una punta a la otra. También se suele escuchar cuando corres mucho más las pisadas. Eso también tiene lo que no te beneficia el correr dentro del juego. Sabe que hay uno de atrás, le tira una granada al piso, cosa que rebote, intenta repulsar esa granada, termina matando igual a Renegade. 36 kills, FaZe Clan. FaZe Clan está muy sólido, calentó las manos. Calentó las manos. Demasiado sólido. No lo puede detener Optic de momento. Trippy está muriendo muchísimo. Trippy está jugando muy bien, pero está muriendo 11 veces. Vamos a ver acá. Intenta derrotar para el lado de Gold. Están subiendo Tom 1000, creo que los vio. Creo que vio 2. Trata de mantenerse con vida, saltando. Está con Royal 2. Le dice, che, papu, me sigue por la espalda. A ver, acompáñame. Listo, le acompaña al otro. A ver si trata de matar a Lucid. No, la granada no pasó por la puerta. Va a agarrar con el gancho ese rifle. Importante cosa de no mostrarse. Vamos a ver, está tratando de mirar al medio. Pero Formal tomando la buena decisión de irse y no mostrarse. Lucy que tiene la granada y sigue corriendo derecho. Eso teniendo un rifle ahí. Apunta para el lado de la derecha, pero va por la izquierda. Lo vio pasar. Lo vio pasar por un píxel. No conecta el disparo. Se escapa Lucid. 40 kills, 10 kills de diferencia tiene FaZe Clan de momento. Formal que tiene camuflaje. Formal puede hacer una buena play para recuperar ahí el liderato de Optic Gaming. Ahí está, lo encontró por la espalda. Encontró a los dos por la espalda. El tema mata, no puede pegar el medio por la espalda. ¡No! ¡Lo atravesó! Yo me mato. Me llega a pasar eso y con camuflaje y perderlo. No, mano. No te puedo creer. Podría haber hecho un reclutch ahí. Mató uno, sí. Pero no, las Renegade están recalientes. Triple kill de Renegade, está loco.
Están todos respondiendo en gold. 46 kills, 34. Difícil de que pueda llegar a remontar, a no ser que se mantenga con vida Optic Gaming por mucho tiempo. Le queda solamente un minuto. En un minuto no sé si logran hacer solamente alrededor de 10 kills, si no sería una locura. Lucid quiere empujar, Lucid no quiere perder. Lucid termina ganando, matando a uno. Formal también mata a otro. Royal 2 trata de escapar, está a mitad de vida, pero también enfrenta a Lucid. Ojo que está teniendo kills Optic Gaming, pero quedan 42 segundos. Me parece que van a esperar, van a jugar la super cringe, super quietos. No. Se le cayó la partida en Snakebite. No. No se le puede caer la partida a Snakebite ganando ellos. El equipo que venía ganando se le cayó. O sea, a FaZe Clan se le cayó un jugador. No me la Counter Strike. No me la jales infinito. Exagerado. Qué botón. No me la jales infinito. Sí, literal, encima es un server ahí. Que le da EPG que se quede. EPG para mí debe tener una piel así que tipo chiva solo. Consume 6 litros de agua. Chiva en la existencia. Amigo, no lo que me la bajaría, boludo, ¿eh? Igual están ahí como... Podemos, muchachos, igual, mirá la cara, Están bastante panas. Un poco enojados, ¿no? También. Che, macho, alta bronca lo que le pasó. Sí, pero nos conviene, dice Formal. Voy a tomar agüita. ¿A qué está pensando ahora? A la noche, ¿qué como? ¿Un hot dog o una burga? Es más fácil hot dog, voy a volver recansado. La burga tarda un poquito más. Además que no tengo lechuga en la alacena, boludo. ¿Vos tenés lechuga, Formal, en tu casa? No sé. Sí. Lo loco es que está pasando, ocurrió ya 2 veces en esta final. Estuve viendo bastantes partidos de ayer y de hoy y no pasaba tanto. Ah, los viewers, ¿cuánto estamos? 67k, está igual. Sí, solamente pasó acá. Estuve mirando todos los partidos, no pasó. Muy raro, es como, para mí, a veces me parece como hasta retención de espectadores. Sin hablar mal, ¿no? Parece. Me explico lo que voy, que es medio como teorías mías, pero no sé. Porque no pasó nunca. Dice, no, vamos, chau, me van a cambiar la compu. Pará, se levantaron posta, boludo. Eso está muy mal visto. Uy, boludo. Deja la predicción como está. Claro, yo cuando vi pasó una vez como que, che, reseteamos porque capturaron una bandera, no pasó nada grosso, viste, tampoco. Se le desconectó el mando, bueno, dale, reseteá, es un toque. A ver acá. Ah, igual le está ganando por una diferencia a FaZe Clan. Esta parte fue relocada, boludo. Pasó volando brote ahí de una punta a la otra, boludo, está loco. Imagínate en una final que se te ocurra, che, flaco, yo soy Batman. Yo soy Batman. Vengo a rescatar a tu vieja. Feliz día para todas las madres, chicos. ¿Cómo la pasaron? ¿Comieron asado? ¿Hicieron algo? Por lo menos acá en Argentina es. Lo peor de todo es que en el reglamento... ¡Ah! Le dieron la win. Le dieron la win a FaZe Clan. A ver. Para mí, no está mal la win que se le dieron.
Hay un tema. Faltaban 40 segundos. Lograr casi 6 kills en esos 40 segundos y tener que adivinar cuándo respawnean porque tenés que matar a 4. Tenés que ser un loco ágil. Estaban todos full camping. No creo que iban a remontarla y decir, oh, se viene Optic Gaming y va a dar la vuelta. No, no. Me parece que es lo bastante lógico. Se lo merecen, se lo merecen. Vamos a ser honestos. Acá, de mi lado, yo creo que la organización se lo merece. Acá. Ahí van los pibes. Dicen, che, ¿qué comemos? No sé, a mí me dieron ganas de taquitos, pero viste como me estamos discutiendo. No, pero la pizza, boludo, la pizza es lo que va. No, pero no tiene taquitos allá acá al fondo, dice René. No, papá, dame un taquito. Oh, tengo que ir a jugar, la puta madre, mi taquito. Series that will decide who is our Halo World Champions. We always knew that if there was a team that was going to be able to potentially bracket reset Optic Gaming, it was always FaZe Clan. We've seen FaZe and Optic all year long, to be honest, for even longer than this season, of course. And FaZe Clan was the team that was poised to be able to do it if anyone. Y las cámaras de Portal adelante, ¿viste? No se pueden escapar. Están vigilados por IA. The tables have undoubtedly turned. FaZe Clan now one game away from resetting your grand finals bracket into a second. Se habrán acordado, sí. Or, of course, vamos 3 horas, ¿qué? Optic can tie up this series at 3-3. Mal, ¿no? To a game 7. Me están estirando la banda. Vos, guacho, vos vas abajo, lo cagás, tiró a este, vos lo funás a este, Si no lo funás, te funo yo, hijo de tu padre, porque tengo screenshot de tu vieja de cuando me hablaba y me calentaba la popota, Vamos para allá. Viste, imagínate, esa era la charla. La puta madre, mi vieja es re trola. Tiraba. In just about 1 week's time, there's a mini documentary about exactly what was said, and it's quite often with Optic hoisting a trophy as well. Che, igual tengo que dar la win, la pre. We'll have to wait to see what was said backstage, but we will not have to wait to see what happens on the stage. Yo tengo que tener la win a FaZe Clan. Luckily, there wasn't enough of it to really make out what was being said, but I can imagine it's something along the lines of we can't lose this next game, guys. A ver la siguiente. Pongan puntitos, gente. Sé que ahorran puntos, no sé para qué, pero lo ahorran. Pongan puntos. ¿Quién gana? Siguiente mapa. ¿Gana un mapa más FaZe Clan? Ya está. Optic está bajadísimo todavía, ¿no? Pero el próximo mapa es de objetivo. Está rara la cosa, porque tienen ambos ganadas partidas de objetivo y de Slayer. 1 y 1. Ahí va, a ver los resultados. Venga, cachate, chiquito. Ahí vengo. Un ratito. Es Best of 7. Sí, muy loco que la final sea Best of 7. ¿Será porque para estirarla? No, no, pero estaban las reglas de que la final, Best of 7 y la semi, Best of 5. Ah, las partidas no son tan largas tampoco, son de 12 minutos. Tampoco es counter que están jugando 40 minutos. Es bastante rápida. It does set us up wonderfully here, and it feels like whenever we have a next game type to look forward to, and you're wondering if the series might be tied, we get a stats card from the fantastic team in the back, who lets us know that yes, indeed, the team that is down by 1 game does have a winning record and an undefeated record on this game type at the Halo World Championships. Optic Gaming, as you say, is going to be looking to that 4-0 record and looking to add to it in your first best of 7. That's how it looks right now. It's crazy how about an hour's worth of sí, además de eso, están teniendo una actualización y la están mechando cada tanto. Este martes, voy a ser honesto. Yo sé que le sirve, viste, así publicitarlo al juego, pero está mucho mejor el juego. El contenido y el eSport lo está manteniendo muy vivo. Así que está bastante bueno. A mí, la verdad que siendo de acá demora 4 minutos en diamante para arriba, ese tipo de cosas. O por ahí no encontrar y buscar de vuelta. A eso, a las 3 AM. Bueno, lo solucioné con el exit lag, lo solucioné el otro día. Me dieron una call muy buena, me tiró ahí Helio.
y los chicos de Colombia. Con Exit Lag encontrás en menos de un minuto. Pero bueno. ¿Qué onda, Tachanka? ¿Qué onda? Y te hablaron las minitas ahí por tu cosplay. Ya estás con uno en la cama, seguramente. Tachanka ahí, el Rulombo te tagueó y todo. ¿Viste cómo hago? ¿Viste que soy buena onda? No me ves una Monster. Una Sub Tier 3, capita. Full sexo, no pa. No, pará. Ya, Sub Tier 3, loco. ¿Qué decís? Ahí, pagando el telo debe estar re caro, boludo. Y tipo, no puede ser acá, increíble. Double push coming in on those soda stairs. APG is going to jump up towards Cine and just to survive for now. Renegade will get that first pick though. Renegade. O sea, Frosty está mirando ahí el pixel. No se muestra APG, Está escondido, sabe que lo están apuntando para el sniper. Bueno, dale, pasa APG, sigue zafando. ¿Cómo zafa APG? Ah, ahí colgué. No. True that. Pensé que estaba en TikTok. Pensé que estaba en TikTok. Ahí vuelvo. Hay un tema con esa regla en TikTok, no sé si saben. Que no se puede por eso. A ver, ponete alguno disparo top mid. Posta, no se puede, boludo. Llegar a ver un mito y te banean. And that is going to turn the tide. Look at that. One battle, like we said. Keep an eye on these pivotal 1v1. Vas, ¿saben a quién vi? ¿Vieron este loco, el pelado otaku? El pelado otaku, ¿lo conocen? El de TikTok. El que hace de otaku, en realidad, hace un montón de personajes. El chabón es actor. Una vez pasé, estaba por el live y decía literal esto. Agarraba el cigarrillo fuera de la pantalla, quitaba acá, tiraba todo el humo en la cámara. Nada, macho, o sea, tipo, también no la dibujaba. No, macho, el cigarro no está. Pero tiraba todo el humo a la cámara. Lucid will win his 1v1, but Frosty's there. APG moves out, and FaZe the 3 dead. Frosty last alive once more. Vamos a ver qué hace acá. No, pero posta, no se puede. Vamos a ver qué hace acá. Royal 2, que está abajo en Garbage Track. Termina mateando a APG. Formado. Pega unos disparos ahí, ¿no? Formal se va a top mid a S3, agarra el sniper. Uy, ten cuidado. Al piecito, pero estaba weak. On toes on Frosty. Viste que soy más rápido que el caster, chat. Yo les caleo, ¿no? ¿Por qué no me contratan para tirar para castear español, loco? Amigos, estoy adelantado 10 años a los caster, capito. Exagerado. Muy bien, FaZe ya tiene el primer site. Tiene que capturar 4 sites, 4 localizaciones y está cambiando la localización siempre abajo a la derecha, ahí, al fondo. A ver si puede matar a Frosty. No lo mata a Frosty. Le termina disparando de abajo. Snakebite. Snakebite se mantiene con vida. Está tratando de salir de ahí de plaza. Recupera la colina. Conecta algunos disparos. No. Che, me hidrataron tanto que me voy a ganar el baño ahora. Sigue tomando todavía. Soy un animal para tomar, boludo.
todo lo que es líquidos, no sé pero qué, me acostumbré demasiado. Ya me bajé la Motor, me bajé un mate hace 3 horas y ahora me estoy bajando toda la botella de agua. Mirá, literal. Let's go Optic. Ahora acá abajo Nayback se va a one shot, lo termina matando. Lucy, que se trata de mantener con vida, pero termina muriendo. Tenemos muy buenas kills acá de Lucy, pero igual está muriendo bastante. APG está muriendo un montón. Formal también. Formal lo bajaron de vuelta, lo cago mufar. Vamos a ver qué hace acá. Ahí se puede pelear contra Royal Chu. Lo termina matando, lo termina disparando por la espalda. Ok, se escapa. Renegade lo va a buscar. Renegade termina atrás. Bien, bien. Uy, lo termina matando Lucy ahí para atrás. Vamos a ver si se conecta algunos disparos. No lo puedo matar. ¿Otro amigo hay uno? No. Tira granadas para Loop. No conecta con nadie. Dos arriba en plaza. Uy, vienen los tres, vienen los tres, vienen los tres, vienen los tres, FaZe Clan. Lo termina matando. Igual termina muriendo. Frosty queda vivo nada más para tratar de hacer algunas kills. FaZe está vivo. Están respawnando todos en flores. 3 en flores. A ver si Renegade se está matando mucho. Renegade termina matando uno, pero tradea con Formal. Siguen juntando puntitos ahí. En la colina. En la calle sur. Bien. 2 puntos para FaZe Clan. 2 puntos más. Y acá está FaZe Clan a full. Ojo, la granada esa que le viene por la espalda, la deflecta. En ese 3, Trippy Weak. Dispara algunos disparos ahí. A Tip. Mata a bottom mid ahí. El Luz está tranquilo. Frosty está muy sólido. Frosty, está muy sólido Frosty. Sipa protege a su compañero ahí. Va, se encuentra con Trippy que está weak. No lo termina de matar. Quiere marcar a uno. Está al otro lado. Hay un cambio de basura. Formal lo termina matando. Se mantiene con vía one shot Royal 2. Le cae una granada al lado. Sube igual, sube igual. Sí, ¿cómo está sobreviviendo? Lo va a buscar Formal. Lo va a buscar Formal. No, no, no. Se olvidó que estaba ahí todavía, Pensó que había rotado el loco. Está por capturar Optic Gaming la colina. Vuelta y vuelta. No, apunta a la otra. Termina matando a Formal. Hay 2 en la colina, está por capturar. En un segundo. Quedan 2 segundos, igual gana FaZe Clan, Llegan a matarlo de la colina y gana FaZe Clan. Listo. Resetearon el bracket, chat. ¿Qué pasa ahora? Todavía no terminó. Se rejuega la final. Best of 7 de vuelta. Best of 7 de vuelta. Esto no va a terminar hasta las 2 AM, gente. 17 de perder puntos ganados. Amigo, es una banda esto. No, acaba, o sea, les explico. FaZe Clan, Mino del Elimination Bracket, le tiene que ganar 2 veces la final a Optic Gaming. Eso básicamente. Ahora tienen que volver a jugar todo de vuelta contra Optic. No, este mapa lo ganó FaZe.
Así que no te voy a esto. No, sí, ahora les muestro. Ahora les muestro el bracket para que lo vean. Sin una exclamación bracket ahí en el chat de Optic. Estaba así esto, ¿ok? Les explico cómo venía la mano. La historia comienza aquí. Optic le ganó a FaZe Clan y lo mandó a Loser Bracket. Al Elimination Bracket se llama acá. El Elimination Bracket se enfrentó contra Net y Red, muy buen equipo, le ganó 3-0. A Sentinels le ganó 3-0. A Space Station Gaming, que era uno de los favoritos del torneo, que estaba acá en la semi, que le ganó Optic también. 4-2. No, perdón, ¿por qué no está el resultado acá? 4. No, este es el equipo 2 y 4. Bueno, está el resultado acá, pero vamos a ver. Voy a resetear esto. A Optic Gaming ahora subió de vuelta de Elimination Bracket. Ah, ahora sí creo. Ahí está, 3-0 le ganó a Space Gaming. Ahora, FaZe Clan le ganó 4-2. Grand Final 2. Se viene ahora. Esto que ven acá. Imagínate que Optic lo tiró a FaZe Clan a Elimination Bracket. Volvieron a Winner Bracket. Y le tiene que ganar 2 veces. FaZe Clan. No se termina. Encima es mejor de 7. Mano. 62K. Gracias por ese tier 20, Tachanka, y por todas las vidas que te estás garchando. Hype en el chat. Sexo en el chat en realidad. Gracias, pa. No, tengo la alarma de no molestar antes de dormir, pero mañana no se trabaja, gente. Démosle. ¡16 mesazos, loco! Gracias por ese tier 1, se aprecia un montonazo. Gracias, gente. Es una vandal. Me ayuda un montón, en serio, chicos. Mi sueño es vivir como streamer, pero para vivir como streamer tengo que tener más de 100 segundos sub para que me tengan en cuenta para lo que sería el partner premium ese que no sé cómo se llama. Tengo que cumplir eso, dejo el laburo, me pongo a laburar y Pempen tiene para comer. Pempen, denle la bienvenida. Pen2 en el chat. ¿Tenemos el emote de Pempen? ¿Pempen? Ay, te estás muriendo de hambre. Yo soy pobrecito, mira cómo actúa. Es un acturazo, mira, te voy a dar un besito. Hacete el pobrecito. A ver cómo se hace el pobrecito. No tengo para comer. Yo soy pobrecito, no tengo para comer. Se suscribe, chat. Usaba la lástima del perro, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Te dormiste una siesta, hijo de puta, desde las 3 de la tarde, más o menos? ¿Qué hijo de su madre? Se pegó una resiesta. Bueno, chat, te voy a mostrar estos resultados mientras me voy a hacer pis. Lo dejo acá con los caster ingleses. Ahí van a ver un poquitito. Ay, Dios. Claro, ¿cómo que me sacó el Prime? Yo no saco Prime. Ustedes los dan si quieren. Pueden usarlo en el Prime en cualquier canal, gente. Miren que soy humilde, ¿eh? Pero saben que acá es más rico el Prime, ¿eh? Nada más eso. Eso digo. Es más rico acá, ¿eh? Eso digo. Miren esto. No. El reset, mano. El reset. Grand Final reset. Grand Final series. They got 4-0. So let's talk about this second part. How Optic bounced back, which they have done all season. No! How can they get this done, do you think?
¿Cómo? Gracias por ese regalazo. Gracias por ese regalo, Tachanka. Se aprecia un montón. No me dejes mirar. Hype en el chat. Salúdenlo. Mitchell. Habla de servicio de internet. Ahí está. Gracias. Gracias, gracias, gracias. I'm sure FaZe is going to feel quite confident within that Slayer, so that could be really kind of the turning point. Is that Opa, se cambian los mapas. Arre que son medio lo mismo. Pero distintos modos. Ah, lo vimos Streets. Voy al baño, ya voy al baño y vengo. Un ratito. Quédense por acá. Un cachito. Acá, ¿los podría dejar con el. Warzone Stream sale. Va a empezar la partida. Va a empezar la partida, ¿no? ¿Llego? 100%. Creo que llego. Yo quería meter Warzone, el problema es que esto va a durar. A ver, ahí pongo. Uy, no, gente, estoy tapando a la novia de Snakebite. Ahí está. Re tóxico. Lo pongo acá. Lo pongo acá. Ahí lo mando. Be right back. Yeah, I think Aquarius CTF saved FaZe in that series because that is their bread and butter. When I think of how Optic got back on their feet against SSG in the grand finals that got reset, it was Empyrean CTF. That was one of Optic's strongest game types at the time. However, this time around, Solitude Strongholds kicks this one off. And if you remember, Solitude Strongholds is a game type that they played yesterday, and it was 250 to 17 in FaZe's favor. They won that same map in dominant fashion at Fort Worth, did Optic, but you gotta have concerns. You don't have your bread and butter to kick it off like an Empyrean CTF, and is that potentially a problem if you're not able to get on the right foot on Solitude? Yeah, 100%. I couldn't agree more with that, to be perfectly honest with you. But like you said, you know, it's been two kind of faces of the coin there with that literal map and mode in two different events. And the question is, which one will come up here? We're going to actually talk about two different individuals here with our player head-to-head. We have Lucid and Renegade on your screens right now. And obviously, in terms of the KD here, it is a bit skewed because obviously FaZe coming off a hot kind of 4 in a row here. Lucid, you know exactly what he's going to do when it counts. I mean, Tony, this guy has been absolutely lights out this entire tournament, has also in that first grand final series. So I'm not too worried about the KD here. Are you picking up on anything in particular, though, from the side of FaZe? I mean, John, stepping up to the mark like you asked him to. Yeah, I mean, like I said, Renegade's been absolutely out of control. That game 3, 26 kills and 9 assists. Game 4, 25 kills, 6,500 damage. Even that game 5 Slayer, which was the first Slayer that FaZe were able to beat Optic in, who was showing off Renegade with 20 kills. So he's really been kind of the anchor for this team and the reason why they were able to go back to back in that series and why we're going into a second best of 7. The big difference between those two stats and why Renegade was so favorited in the damage and the KD ratio, yes, FaZe won 4-2, but it was because Renegade got his opportunities with the power weapons. On Snipe on Live Fire, he had Shock Rifle several times on Recharge. Lucid was not able to have the same opportunity as Renegade throughout that series. You give either one of those two superstars the opportunity to go off, I guarantee you they will. I will also say about Renegade, I think something that has really pushed him forward and excelled in, especially in the later half of that series, was the fact that his channeling, his ego channeling, so to speak, that he's known very well for, was working out very nicely. I think the main reason it was working out is because the second FaZe regained any type of control or had control, they were able to pick off Optic. They weren't able to then run together. They were able to dictate where they were placed. That way, Renegade has a clean 1v1 or potential challenge that he can then go and win. He's not getting team killed. He's not getting surprised from behind or, you know, to the side. There are clean challenges Renegade can take. He sees that path, he's let off the leash, and he's able to go and do just that. And anyone that he misses, anyone that he manages to get really, really weak, there's someone there to clean it up. That was working very nicely for FaZe. And I think if they can do that once again, we might be in for a very, very long night if we get to the rest of it. But what did you make of maybe
the kind of discipline that we're seeing from Renegade and the likes of FaZe 2. Honestly, I saw Renegade going rogue a couple times and was kind of worried. I was like, he's throwing his life away, but Renegade kept getting those kills. I'm honestly expecting Optic to start catching on to Renegade going rogue and maybe being able to find a pick and then gain numbers, and off those numbers do we have some success. Because I do think that Optic started to catch on throughout that series and found opportunity in those. It's a matter of counterbalance, because sometimes Renegade going rogue is hard to stop. It is hard to stop, but if you can stop it, that is your way in. That literally is a given way in, an open door, so to speak. We're seeing Optic on our screens right now, and Tony, I just want to say, talking about picks, Formal, he often gets the first pick. Talk about opening a door, he often does that for his team. You see him on the kill feed first after a little bit of a stalemate. That is so important for this Optic gaming roster. You get the numbers down for FaZe, you can start pushing and collapsing, and we see them do that so perfectly. The teamwork is so strong. So Formal for me is a massive focus. What do you think he can bring to the table as well for this roster? I think Formal is huge, and the one thing we use the word when talking about Renegade is confidence. It's one player that has that level of confidence on the other side of it is definitely going to be Formal. His centering is always on point, which is largely the reason why he's able to put down that damage, get first shot on his opponent, and put in that work. So really leading to Formal to go alongside what Luce was able to do. We had Luce in the No arrancó todavía. Uy, justo tuve que bajar a sacar el auto porque mi hermano tenía que salir y le estaba bloqueando el camino. No arrancó, menos mal. Sí. Speaking of confidence, I would have loved to have been a fly on the wall with that Optic Gaming huddle backstage. Those are the moments that you remember as a player. Those are the moments that create champions. The last time I remember Optic going backstage was when they got the bracket reset on them and they came out guns a-blazing. I would love to go to an Astro listening very early on in game one to see how the vibes and the confidence of Optic are, because that will tell me how this series will go. Yeah, indeed. I've got to say, whatever is said backstage, especially at the last event, the regain came in hard. It came in strong. It was very difficult to stop. Of course, a very close series, but I think the mental fortitude you have to lose the first one is just unbelievable. But they have done it before. Optic have come back from a bracket reset and won the whole damn thing. But FaZe, they're looking pretty good at the moment too. I hope you guys are enjoying this ride, because we're going to get into the second best of 7. I'm going to head on over to our two wonderful casters, Onset and Brav. Well, here we go then. Wonderful job breaking down what we just saw, and we're about to expect to see as well. FaZe reset the bracket, and with all the players on both teams back on the stage, Andy, well, you need to find a world champion, man. The bracket reset is here. Only 7 games separating these two, and I'm not gonna lie, you know, I've been talking about it backstage a lot. We would do anything for a bracket reset at the Halo World Championship. There's just something special about it. Here's a reminder of what your reset series layout will be. And let's not forget, you just heard about it, but Stronghold's Solitude game number 1. The last time we saw these two play it, FaZe beat Optic 250 to 17 in the winners bracket final game 1. We'll see if they can do it again. I was about to say that's the wrong adjective. They absolutely smashed them. 250 to 17 is not close, but Optic would have learned a lot from that, of course. And we'll have to see if the little team talks that have gone down affect the teams on our main stage. Because remember, it's 4 back-to-back games now. But take yourself back. 1 year ago, and it was 4 back-to-back games that sent SSG. Para acá que ya arranca, Vete a cortar el Warzone stream. Ahora sí. Vamos. Bien. Arranco. Yuki. Ahora sí. Reset completo. Tiene que ganar de vuelta FaZe Clan. Porque jugarán de nuevo porque los mandaron al Elimination Bracket. Por eso básicamente la regla dice que tiene que ganar las 2 veces. Ellos vienen invictos. Optic Game viene invicto y FaZe Clan no. They know the work that needs to be done and just how talented FaZe can be on the game type. Snakefight wins the 1v1. Formal has the sniper rifle though, and we know that playing around this Trunken Hotel is so good at locking down these angles. However, FaZe are stacking bottom middle at the moment, and they will get the conversion. No pega forma, tiene sniper todavía. Opa, le pega un ball shot, pero no termina matándolo. Se escapa Renegade.
Le pega un doble kill, ahí va, un tiro. Está por garbage track. Va de espaldas hacia el side de C. Tiene los 3 lugares, está juntando puntos. FaZe Clan que está pendido. Hay uno. Le dejó one shot a Trippy. Daybite. Royal 2 lo va a buscar. Lo va a buscar Royal 2 en su casa. Lo termina matando. Mucha asistencia de parte de FaZe Clan. Está tomando A. Está tomando A. Están locos. Están tomando A, boludo. Ay, casi. No lo van a tomar. FaZe Clan está loco. FaZe Clan quiere ganar. Ahí está. Mira por respawn. Mira de respawn. Casi más le pega un cocazo al queridísimo Lucy. Le pega un body shot. Está loco, ¿eh? No lo deja salir. No lo deja moverse por una parte tranquilamente, Renegade. Renegade quiere ganar. Renegade está sólido. Renegade es elegido. Va a buscar el Quantum Generator. Lo agarra. Lo usa. Lo va a perseguir hasta el fin del mundo. Dice, esta es mi copa, macho. Termina matando a Lucid. Así está el compañero, ¿eh? Están prendidos los amigos. Agarra otra arma, para allá no tiene más balas. 95 puntos, FaZe Clan. Mientras la gente está tirando porras a Optic Gaming, ¿eh? Ahí está, a ver si le puede matar ahí a Formal. No tiene chance Formal. No puede escaparse, tira granadas ahí porque vienen todos por el elevador, lo sabe. Intenta sorprenderlo por la espalda. Escuchó el elevador, escuchó el elevador. Trata de sorprender, ahí trata de matar a Lucid. Resetea, amigo, tenés la habilidad. No, le chupó toda una pija. No, la habilidad se le fue justo. Está muy sólido. Está muy seguro de sí mismo. Lanzan las granadas que no entran justo a Market. Está APG cerca de la zona de café. Vamos a ver qué onda. Apuntando. Tienen nada, recién ahora. Optic Gaming. 170 puntos tiene FaZe Clan. Agarró la nueva sniper. Ya está, de vuelta al terror. Renegade murió solamente una vez. Le pega un headshot de la cabeza a Lucid cuando está saliendo uno de los mejores jugadores así de Optic Gaming. Lo sienta. Está la comida. Están las comunicaciones de FaZe Clan. 2 bottom left, está apuntando ahí a C. Quiere tomar Formal. Sigue tomando Formal, lanza unas granadas. Está dañado, dice. Le pega un tiro y lo descansa. A ver si puede recuperar. Tiene triple captura todavía Optic Gaming, 239. ¿Quién tomará? ¡No! ¡Renegade está loco! ¡Está loco, Renegade, boludo! No, está loco. Por una vez, amigo. Está loco, Renegade. Lo que le hará bajado esto una banda a Optic. La gente hinchando literalmente por Optic Gaming y FaZe Clan. Only a 5-point total difference, but either way you look at it, it is an absolute decimation from FaZe. What a game number 1 to start off your reset. 4 minutes and 20 seconds is all that Strongholds game took. It was an absolute. Como 70k tiene, más o menos, Michel. Optic just couldn't get on the map. Ahora 60. Bajó un poquito. Esto es una locura. Renegade goes 8-1 and no player in the game even hits double-digit kills. Un calor. That tells you just how fast that game was, and once again how different things look. FaZe now leading, having managed to get to the bracket reset for the first time, leading here in what will be the final best of 7. An unbelievable game number 1 from them. Next up, Slayer Aquarius. A ver. That man on your screen is on a mission. He wants to be known as the greatest to do it. Well, that performance from him and his 3 teammates is probably one of the best performances you could expect in a grand final in a particular game type and mode. But now we have to look ahead. That's in the history books. That is done and dusted. And even though it was, you know, a game loss and it was a devastating game loss, it's one game, right? It's essentially a 0 or 1. And one man who's going to have to bounce back is Formal. Take a look at Halo World Championship on the left side versus the grand final Formal, alone. Of course, very different numbers that Formal versus Formal is real. Side Mira. of the board.
to see what he can do, and the rest of Optic Gaming to bounce back here. One thing to highlight here, though, Optic, bad news game 1, forget about it. Aquarius Slayer is the game that they won against SSG to close out the reverse sweep a little bit earlier on. They won 50-23 against SSG as well, so they know how to get it done, Andy. We've seen them decimate. That SSG game you referenced, that was at Fort Worth. 50-23 is an unreal scoreline for them. We'll see if they can do it here. Backs against the wall, Optic Gaming. No mandé predicción. FaZe, though, looking to go up. Me colgué la anterior. Backs against the wall. Kind of the story of Optic season so far. Este mapa, ¿quién lo gana? Mandé predicción de vuelta. Are they good enough to deal with what FaZe are bringing to the table right now? What the first kill will go in the favor of FaZe, and the heat wave will go there as well. Look how non-traditional this start is, right? Everything Está jugando Slayer de vuelta en este mapa. At the 50-yard line, with both teams trying to just play chess with one another, getting the opening damage. Lo termina de matar a Formal, ahora sí, su compañero. Renegade está como loco. Renegade está como loco. Ya va matando 3, gente. Es el terror del partido, boludo, este pibe. Está caminando pana, está corriendo de una punta a la otra ahora. A ver si puede terminar de matar a Rippy. Se escapan, se escapan, se escapan. Un pixel disparo, boludo. No, lo sorprendió por la espalda justo girando. Después buscar el hit wave. Was it right? And even with the heat wave, if you can't decide on one target, you're not going to get to pull that trigger. And Optic go into a lead. And after that last game, I think they would have forgotten how that felt. Certainly here. And it's just the fact that we have these two teams here with just the ability that they are finding each game tries to get the trade. Opa, no puedo hacer de Frosty el trade con Frosty. Keeps FaZe within 2. De momento 6 puntos. Frosty. FaZe Clan 9 puntos. Optic Gaming está ganando Optic Gaming. But look how slow this game is, Andy. It's Aquarius Slayer and it is almost at a standstill. Exactly what I was going to say, Mark. I think everyone watching is thinking the same exact thing. How often do you see an Aquarius Slayer play this way? The gameplay specifically and the flow of the gameplay is just indicative that so much riding on this game type. We never see it play this slow, this methodical, but neither team wanting to be the one that makes the mistake here. Renegade va a rotar con la habilidad, con el Quantum. Tira nada, le termina matando igual, A ver si le puede ayudar al compa. Que está weak en bottom. Ojo, resetea bottom mid. And each time we're in a Slayer, you're going to hear the same theme. Once again, it's been Lucid. Gets the trade there, by the way. Tradea ahí con Renegade. 2v1, Trippy and Formal versus Frosty at the moment. Frosty likely going to scarper back to teammates. Frosty gets away. And with FaZe Clan all respawning, Frosty comes back and says, Trippy, you shouldn't be chasing us. Because that's what can happen. 14-14, 9 minutes left. And with the speed this game is being played at, Andy, it wouldn't surprise me to see yet another Slayer game not go to 50. And how often do we see these teams tied throughout these games? Está levantando el ánimo a Optic. Está marcando allá arriba que hay 2. A listening with Optic Gaming. A ver, vamos a escuchar a Optic Gaming, gente. Yeah, I have yellow gen, guys. I have yellow gen. I'm looking at blue fire. P1 weak. Blue street. Absolute blue street. There's 2 there. Bridge hiding, 1-shot street. They're stacking really heavy. Yellow pink. They're all pink, guys. They're all pink. Blue P2. 2 blue bridge, 1 shot. Yeah, they're both bridges, guys. Be careful. 3 blue bridge, going blue. I gotta back up. Un buen mid. Yo, one guy P2. Nice. Jumping 2 with a heat wave. 9 on 2 down. Heat wave is down yellow street. Blue gen, stay by weak, blue gen. 2 segundos para Quantum. Lo está buscando Renegade. Lo que le los dos que están ahí abajo. Termina matando a Frosty. Vamos a Renegade, se zafa. Está muy sólido Renegade, se va a doble kill. Me evitaron a Royal Chu.
Yeah, watch it. I don't think. Yo, what's L3? We gotta get out somewhere, guys. Yell peek now. Guys, let's go. Yell peek. Yell jump. Yeah, yell peek jump. We should go. Wait, go front. We should go front here. Optic have a 1-kill advantage as we head into the mid game here. Lucid looking to clean up some damage on Renegade and does so. Snakebite still with his QT. Están re locos, boludo. Están re desquiciados moviéndose por el mapa. But Optic keep that 1-kill advantage. Back and forth tug of war throughout not just the series but also 23. specifically, of course, as you Optic say, Gaming está ganando por una kill a a surprise. FaZe Clan. 12-2 in this game type this season. 23-22. Optic Gaming with an impressive record as well at 9-5. APG en top mid. Está mirando para Who will pull away here at the midpoint. Yellow. APG, probably the most experienced player on the main stage when it comes Ah, to se puede llegar a matar. He's been doing it for years. He's a world champion. Lo va a buscar esta one shot, termina matando a Renegade, que está loco con ese hitwave, pero la agarra igual el Royal Chu, me parece. No, la agarró. Está con el BR, básicamente, respawneó ahí Renegade. Está tratando de sacar información de alguna parte, le lleva una granada disparada. Se mantiene con vida, se mantiene con vida. No ve a nadie. Está tratando de agarrar información por ahí. Ahí lo veo, top mid. Renegade agarra el Trust. Una habilidad básica de Halo 5 que ahora está en formato de objeto que se puede agarrar. Vamos a Renegade. Renegade estaba recargando, recarga, sale para adelante, pero termina peleando y gana forma la batalla. Frosty sigue apuntando ahí, sacó la mira, pero sigue marcando Fridge. Apuntó. Ok. A ver si lo puede matar. Tiene una granada que pasó por el lado, ¿eh? Lo rozó. Sube Renegade. Laquea. Frosty le ganó a APG. Mano a mano. Agarró el hitwave. Está apuntando, lo vio a Formal que quiere salir de forma, que se quiere mostrar, pero lanza la granada de APG para tratar de hacer daño. Intenta ayudar a Royal Chu, que está a la derecha. A la base amarilla. Está lanzando un montón de granadas. Apenas salió one-shoteado de ahí de esa zona. Está rotando. Escuchó ahí que hay gente. Está spameando por si las dudas si alguien le llega a hacer daño con la hitwave. Está haciendo daño por la espalda. FaZe intenta escapar. Va a 30 kills Optic Gaming. No quiere darse por vencido. Está top mid. Lucy tocadísimo. Bajó por mid. No hay nadie, está tratando de buscar ángulos donde puede encontrar a un enemigo perdido, campeando, tratando de sorprenderlo. Forma está por mid. Rippy está weak ahí arriba, no lo termina de matar. Lucy está abajo por mid, weak. Termina trayendo la kill ahí. Frosty muy bien esa kill, concretando. Me puede llegar a matar por la espalda, Formal. Lo persigue, pero lo termina matando ahí su compañero. Renegade lo mata. ¿Se crashó? No. And based on player reactions there, hey, maybe we're not. Game's still going. Looks like we might have lost the observers here. We'll get word from our station referee. Perdimos al observador, dice. Ellos siguen jugando. Pero se le cayó el observador. No puede ser. Nah. El partido sigue estando. Se está comunicando, estamos viendo las caras. Y la caripela de Lucy está unido. Se puede unir, se puede unir. And now all of a sudden Optic find themselves 3 dead. Last alive is going to be Trippy. He's trying to survive. Frosty taking some damage, but FaZe now with the most commanding. Me quedó un pedacito de manía acá. We're tied up at 30. FaZe have taken over in the late game. They have. And what a time to do it now. Optic, you can see they're going to slow the game down again. No surprise there. Need to dig deep. Now let's not forget Optic Gaming and late game slayers. We have seen historically them able to slow games down
in an unbelievable fashion. However, they'll find themselves falling 1 and 2 dead here. Va. Lucid. Hasta flashé que se te cayó vos, no, se cayó el observador, menos mal que lo comunicaron. 5 and 12 in this game, but with a few kills going their way, Optic keep themselves in it. That last few moments, Andy, was so important, I think, not just to the context of this game, but maybe to the context of where the Halo World Championship goes. It really was to bring this game back now within 3 after being down by 6. Quite a statement, and it's just another chapter in the Optic gaming book. When you have a player and a coach like Lunchbox behind you, you find a way. APG finds a way, gets the stick onto Snakebite. Acá ha pasado muy loco, por ahí no puedo jugar al Call of Duty. O más tarde, mucho más tarde. FaZe acaba de resetearle a Optic Gaming, que si ganaba derecho, ya estaba ganando Optic Gaming en el mundial. Unable to do so, so they will stay in a 2-kill deficit. However, 1 heatwave shot left for Lucid on the pink push. Frosty's stat line at the moment, by the way, is 10, 11, and 10. 0 on the KD, but contributing to 11 assists as well for his team, shooting everything that moves. Lucid just getting a little bit of opening damage. More important, though, is the info on that moment. Están todos hackeados, 41 kills tiene FaZe Clan. Tiene que cometer errores acá. Optic Gaming, pero se van a meter. Lanzaron una granada. Lo marcaron ahí. Está campeando. Está esperando a Frosty. Termina matándolo. Bien. Queda un minuto. Mata a APG. Va por la espalda. Acá se va a matar Formal. Pero viene por atrás. Está 43 kills. Una kill arriba. 50 segundos para terminar la partida. Una kill arriba nada más. Optic Gaming viene ganando. Está marcando el mapa. El próximo push debe terminar el juego, como dicen los casters. A ver ahí, le pegan a Formal de costado. Está solo Formal, no tiene compañero que lo acompañe. Le tiran granadas por todos lados, lo termina matando. 43 kills, 44. Todavía sigue siendo una diferencia de una kill. ¡No! 44 empató FaZe Clan contra Optic Gaming. A ver si puede llegar a matarlo. Termina matando Formal. 45 kills FaZe Clan. 10 segundos. El que muere acá es quien. El que muere es Kappa Pride. Se mantiene con vida, los dos con vida. 46-46. Empataron. Viene triple por la espalda. 48-47. ¡Oh! Empataron justo en el... Se extiende por 3 minutos. Empataron justo en el tiempo cuando se cortaba. Se empató cuando llegó a 0. Estaba 47 cuando llegó a 0. Entonces por eso extendieron 3 minutos. Se extiende 3 minutos automáticamente la partida. Hay 2 kills de diferencia para que gane Optic Gaming y 3 kills de diferencia para que gane FaZe Clan. Disparan, están todos ahí en Refrigerator. En Fridge no, Refrigerator, ¿qué mete? Tiene una granada. Pega unos disparos, se lo está empujando Frosty. Está empujando Frosty de abajo. No puede subir a top. Le tira una granada al cuerpo. Triple está one shot. Triple sigue one shot. No tiene utilidades para matarlo. Lo va a apoyar con el hitwave. Está loco Formal. Quiere buscar la kill. Vaquearon. Volvieron para atrás. Tienen 2 minutos todavía, Se están reacomodando. Se está dando la vuelta. Hay uno que está medio líquido. Lo termina matando. ¡No! Llegaba a matar. Frosty ya está ganaba. Luz está dando vueltas por todo el mapa. Está buscando la kill. Al final del mundial, en el reset de la partida. Hay una kill de diferencia. Empataron. Una kill de diferencia. El primero que mata, gana. FaZe do not know where he is though. It's a complete standoff. This might be the closest Slayer game you'll ever see. Llega a pasarse uno por ahí. Lo está marcando, le dicen que hay uno allá al lado. Está al lado del Refrigerator. Pero Lucy se va a quedar ahí hasta que alguien de ellos cometa el error y se pase. ¿Le mete un cachazo? ¿Un disparos o qué? Todos están mirando ahí, están todos quietos. Royal 2 que lo va a ver, le pegó un disparo. Están rotando por la derecha, están rotando los 3 por la derecha. Están buscando la kill, le lanzaron una granada por el costado, no saben que está por ahí. Snakebite ganó. Ganó FaZe Clan.
Ganó FaZe por una kill que terminó haciendo Snakebite. Creo que lanzó la granada y le pegó un disparo de BR, que justo lo vimos. No. Una kill que se extiende por un minuto, boludo. Iba ganando Optic. Iba ganando Optic. Sí. Los que llegan acá. Lo estaba comentando que. Por el accuracy, como principalmente se usa la BR y tiene un poquito más de magnetismo, como que la accuracy del 60% con mando y el 56% con mucho con teclado de mouse. No. Pueden jugar con. Hay gente que va con teclado de mouse. Pero habitualmente el teclado de mouse usan más las Power Weapon mejor. O rotan. Como que tiene la sensibilidad mucho mejor, ¿no? Por eso. Pero como esta arma es la principal que vos spawneás siempre, todos tienen la misma arma, es como el que más gana es el que gana la batalla por el rifleo, por el rifle de batalla el BR. Hay gente que va con teclado de mouse. Es más, inclusive siempre se puede hacer esto. Se puede jugar. Yo, por ejemplo, en un momento jugaba teclado de mouse cuando usaba Sniper y después migraba a mando cuando usaba BR. Entonces dejaba el coso. Hay gente que juega así. Tipo, he visto en torneos que, pero nada, no llegan justo a la altura de los que usan exclusivamente mando. Pero ahora con los parches se fue mejorando mucho, ¿eh? Porque antes estaba muchísimo mejor el mando. De a poco va. This has been already a historic grand final, it goes without saying, but for that game to end the way that it did, 50-49, about 2.5 minutes into overtime, and I'd have to go back and watch the tape, but I'm pretty sure some controllers were placed down on the main stage, unaware that the 48th kill had been registered, and overtime had been added there. FaZe closes it out after another Slayer standoff. And somehow, despite Lucid going 16-13 and leading his team in the game, it's Renegade on the other side who, guess what, goes 17-13. The original Halo Infinite rivalry on display yet again, and it's one kill that separates them in KD, and it's one kill that separates them in a 50-49. You could not write the story any better. Speaking of writing the story, I remember we were having a conversation right before the first bullet was fired, Andy. Uy, amigo, el mental blow que debes tener a esta altura, boludo. Debe estar re quemado. Mirá la cara de APG, siempre está así. Have a closer Slayer than what we just had. Absolutely not, and I mean it, especially due to Halo Infinite's new overtime mechanic. It is without a doubt safe to say that that Slayer was the closest we've seen in competitive Halo history, especially the fact. El único que fue y volvió a otro juego es acá Formal, que se fue a Call of Duty durante casi 5 o 6 años. Le rindió un montón, porque encima entró para Optic Gaming, y con Optic Gaming ahora está en Halo. Volvió a Halo. Mucha gente en Halo 4 se fue. En Halo 4 había un solo torneo. No había torneos bancados por 343 Industries en esa época, solamente por algún que otro evento. Y ahora 343, y con bastante plata, está haciendo torneos con Microsoft y sponsors y eso. FaZe are looking to change that and change it on the biggest stage of them all, at the Halo World Championships, dethroning the current defending world champions. We've talked about how Optic have had to dig deep in some series and really look at themselves throughout the season. Well, maybe they're going to have to do it one more time. Montando cadenita reloj. As we take a look at some of the objective players. Y el otro, la clásica foto. Oddball stats here at Worlds. APG 86.3 seconds per game. Snakebite even more at 111.3. See both of them with quite a chunk of the team's time. Kills barra G, ¿qué cuenta eso? Ahora, si vamos a Halo 5, el equipo que tiene FaZe Clan es top tier. Onda, cambiaría, por ejemplo,
Porque siempre estuvieron juntos Frosty y Snape, por ejemplo. Pero ¿cambiaría de ahí de ese equipo a alguien por Bubu Dubu? Bubu Dubu ir en Halo 5 se movía como loco. Reaccione jugaba muy bien, pero Renegade no me acuerdo cómo jugaba mucho. Me acuerdo que jugaba muy bien igual. Muy, pero muy sólido siempre. Pero estaban otros equipos. No era AG, ¿cómo era? Creo que AG u otro equipo era, no me acuerdo. Bueno, el mapa clásico, el de la beta, Live Fire. El que toca siempre. Dos rondas para ganar el softball. El que tiene la bola más de 1 minuto y medio gana la partida, así que es un modo objetivo ahora. Vimos 2 partidas de Slayer. Así que las reglas cambian ahora. Ahora las kills importan, pero no tanto como el objetivo. 4 minutos 50 en el reloj, Está mirando top mid Renegade, a ver si alguien va para el sniper. Ve que Triple se la lleva, trata de buscar al de la bola, la deja la bola, agarra la hitway y lo termina matando con un disparo y melee. Sale el overshield en 2 segundos, 1 segundo salió el overshield. Nadie lo agarra, está Triple cerca, le cae una granada, lo cubren con el shroud para que no lo vean. Se pone el overshield, para ahora tiene sobre escudo. Tiene hitway encima. A ver, tira todo lo de FaZe enfrente. Literalmente los 3 lo explotaron. Lo metieron la vida. Le retiran la vida. Sigue igualmente Optic Gaming concretando puntos, 17 puntos ahí en la colina. Se escapa Lucy, la tira para que se resetee la bola y que no pueda juntar puntos FaZe Clan. Igualmente FaZe Clan ya está abajo, bottom mid. Está tratando de ver si pushea acá a alguien de Greenwall, alguien de Optic Gaming, pero no, se lo lleva la bola. Se lo lleva para la torre, va a jugar ahí con Frosty que tiene sniper al parecer en torre 1. Es muy raro cómo juega Frosty con sniper en torre 1, no va a torre 3. O sea, es una posición que habitualmente no te beneficia como sniper. O sea, estar ahí top arriba de la torre te beneficia mucho más. Tira la bola. Se queda de Renegade. Va a intentar sorprender por el costado, a ver si le gana a APG. Le gana a APG, bien. Tiene un compa que está arriba, ya lo vio. Ahí se lo tira, lo termina repulsando. Lo repulsa al otro. Batalla de repulsión. Sale overshield en 3 segundos. Sniper está ahí, ya le tiraron el shroud encima. Le tiraron para que lo cubra la nube. Así nadie puede ver que él está buscando el overshield. Sniper tiene el overshield. Está matando a APG. Termina matando también a Trippy. Está por allá abajo solo Solid. Perdón, Lucid. Agarra la granada de plasma. 4 muertos del equipo de Optic. FaZe sigue vivo. Termina matando ahí, han ido a Formal. FaZe Clan has been the best at shutting down Optic Gaming's original pushes here. They get the opening damage. It's 3 dead. Royal 2 está solo, le pide ayuda. Trippy lo quería buscar, va a back tower, lo termina matando, estaba one shot. It's another clean wipe for FaZe. Optic cannot get a push together at the moment. Una batalla de reflejo entre APG y Snakebite. Gets de-scoped, immediately snaps back onto APG. Sometimes there's not much you can do when someone is Intenta escapar, está weak. Intenta buscar información, agarró el Shroud, trata de sobrevivir ahí en Brutes, con Dummies, como quieran decirle. Termina matando a Luz, triple kill, viene Renegade. No, casi más hace un overkill. Llegaba a matar a todo el equipo de Optic Gaming y ya está. Era FaZe Clan. Jeje. Está, agarró la bola, termina matando. Snape están muy sólidos. Acaba de explotar una granada en el piso, cosa de que haga daño. Están muy tranqui, están jugando. Se conocen el juego. Cada centímetro. Termina matando ahí Snape a Formal. Va a pelear ahí con APG. Sigue vivo. El loco sigue vivo. Tiene mucho miedo de APG. Lo acompaña un compañero. Están los dos weak ahí en casa.
Ya está. 88 puntos. Sigue todavía FaZe Clan con el objetivo. Tiene la bola en mano. La tenía Royal Chu, la acaba de tirar. Triple lo estaba apoyando con el overshield, con el sobreescudo. Me quedan solamente 4 puntitos. Con 4 puntos, con 4 segundos en mano, termina ganando FaZe Clan. No agarró el sniper. No está el sniper, me parece. No, que si malo le termina lanzando Lucid para afuera del Shroud. Termina tragando, lo vuelve y lo mata. Royal 2, un segundo más. Listo. Primera ronda para FaZe Clan. Rapidísimo. Se está sintiendo bien los pibes, dicen acá. Even though they found 2 receiving losses early on, they have not looked back, and they are continuing to look just as strong here, continuing to outslay 35-21. Erró los dos tiros. ¡Oh! No. That's how the series is going right now if you're an Optic fan. No tiene shroud para cubrir. Gives you 2 warning shots and then removes your skull. It really is that simple. Le pegó. Le pegó igual en body. No, 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 está loco. Está loco. Está loco Renegade, boludo. Está loco Renegade. Renegade quiere un millón, boludo. Renegade's tough enough to take down like this. Don't give him the overshield as well. He's going to do it through the shroud. Está loco. Está loco. Está loco. Entra y sale del shroud tranquilamente. ¿Lo lleva formal? No, está loco. Está loco. Está loco Renegade, boludo. Después me tengo que ver el documental de Renegade, chat. Está loco. Son todos muy, imagínense que son todos muy buenos, tienen que pegar como pega él. O sea, es un montón, boludo. Son los mejores del mundo ahora enfrentándose. El loco pega una banda. Es su juego. Es el mejor jugador actualmente de Halo Infinite. Se lo digo allá. Ha pegado disparos, Royal. Lo tira. Hace daño igual, la termina matando igual. Muy bien, Royal. Tiene información, tiene repulsor y se la devuelve. Le devolvió el disparo de la escopeta, ¿me explico? Tiró el repulsor, le devolvió el disparo de escopeta para que no le haga daño. Ya. Es como 200 de IQ, boludo, lo que hizo. Tiene repulsor. Está bancando ahí a ver si se pasa, pero van a buscar el overshield que sale en 2 segundos. Está, acaba de matar a uno, ya está, tienen... ¡Oh, no! ¿Hay alguien más? Listo, termina matándolo, listo, ya está. Tienen overshield. Están en torres, dice ahí, estaba... A ver si lo ayuda, a ver si lo ayuda, tiene overshield. Uno por mid. Está resetándose, lleva la bola igual porque tiene overshield, está tranquilo, está pana. La rota para afuera. Va para Tower. Va para el otro lado directamente porque le dijeron que lo estaban matando sus compañeros y dice mejor para ir para allá, para el lado de B. Nota tiene overshield, se va a quedar ahí campeando un poquito. El que se mande lo tira o le golpea con la pelota. Pero no está haciendo tiempo, lo sorprende por la espalda y le vuelve a resetear la bola. Bien ahí. Ahí están todos en pilares, tiró una muy buena granada, lo dejó weak, lo va a buscar, lo busca PG. Hay uno que se escapó muy weak abajo. Se está escapando Trippy con la pelota si puede. Le pega toda la Needler y lo mata. Royal 2 baja one shot. Termina siendo eliminado. Trippy está ahí. Tiene Hitway, esto puede hacer mucho daño. Va a vaquear, no se va a enfrentar ahí. Va a tratar de ir a torre. Ya muy dañado, va a ir a tratar de subir la torre igualmente. Y control. Hay una pelea entre APG y Royal 2 que le acaba de ganar a APG. Formal mató a Snakebite. Tradean. Tiene Sniper, Nuce. Esto puede ser peligroso si se siente bien. Va a entrar por la espalda de FaZe Clan, gente. Va a entrar por la espalda de FaZe Clan. Ahí le están marcando los compañeros. Está la pelota y suelta. Va a mirar que el que vaya a buscar la pelota lo va a matar. No metió, no pegó, no conectó. Le sigue por la espalda. Lo repulsea. Hay un cuerpo que sale volando en el medio del mapa. No le conecta. Renegade le gana. Renegade está ganando todo, boludo.
Agarra el overshield igual. Le muestra la espalda, cosa de que reciba poco daño al enemigo. Está loco. Es su partido, boludo. Tiene una granada. A screenshot. Screenshot le decía. Arre. Vamos a ver Renegade. Renegade que quiere empujar, Renegade que quiere ganar, Renegade que quiere matar. Agarra la bola y la resetea. Está, venga por mí, venga por mí. Uf, no pudo ganarle mano a mano, pero igual reseteó bien la bola. Porque si no iba a hacer tiempo. Entonces termina matando a Ibichi. No es una granada por si lo pusiera para adelante, pero no, viene para atrás. Frosty no le gana el mano a mano con esa pistola, con el sidekick. Intenta acompañar a su compa. Renegade está loco. Renegade es el primero que estaba mostrando cara ahí. Le lanza granadas a Lucid. Está, mirá, plantando cara al hijo de su madre, boludo. Está corriéndolos a todos. Lo está corriendo todo, boludo. Lo está corriendo todo, boludo. Mirá lo que es esto. Los corre. Los mueve el mapa, boludo. Haciendo lo que quiere. Y Frosty lo termina matando en la otra punta. Tipo, asiste. ¡No! ¡Este está loco! Claro, es Lucid, dice, o sea, es uno de los mejores jugadores del mundo, literal, Lucid, que se está enfrentando ahí. Se agarró y lo buscó hasta el fin del mundo. 5 para el overshield. Sniper está ahí plantado en nido. Muy bueno disparo. No, está muy sólido. Agarra el sniper. 93 segundos que ya tiene. No, agarra por la espalda. Lo termina matando. Le asiste a su compañero. Le pega otro disparo ahí. Lo termina matando a Formal. Está a 94 segundos. Si sale alguien más por garage, lo funa. Ganaron. A la mierda. Y seguís poniendo puntitos a Optic, Pingu. No, creo que me olvidé. Boludo. Igual no, eso quedó de cuando se había reseteado el anterior, me parece. No, amigo Renegade cuando está, ¿eh? No saqué más, me colgué. Saqué uno al principio y ya fue. Es un repulsor. El chabón está in the zone, boludo. Está en la onda. Está in the zone. Boludo, a Optic Gaming 3-0, boludo, ¿eh? Y el Slayer ese por una kill, más. No, en objetivo están muy sólidos. ¿Quién tuvo más tiempo en la bola? No me di cuenta. Era Royal, ¿no? Royal estaba todo el tiempo con la bola. ¿Te das cuenta? Por ahí Royal es como que tradea, no estaba haciendo muchas kills, está haciendo las cosas bien. Y es como que dijo, che, yo me pongo la camiseta, yo hago el objetivo y ustedes matan, que están matando un montón. Para mí fue esa, ¿no? Esa la call. Boludo. FaZe Clan fue a Elimination Bracket, volvió al Championship Bracket y ganó una vez. Primero perdió contra Optic, le ganó una vez y ahora le está por ganar por segunda vez, boludo. Es un montón esto. Es un alto comeback si llega a ganar ahora. Sí, tienen que ganar 4 seguidas ahora Optic Gaming para darle vuelta a la cosa. Es una banda. They take a second to take a break here. And it might be their last opportunity to do so. But what words could be said at this point, Andy?
that haven't already been said. We've seen the players leave the stage numerous times now to have these conversations, to have these team talks, to try and refocus their mental game. Tell you what, Lunchbox is a wizard. I'm not Igual no es como Valorant que puede pausar el juego, ¿no? Acá el juego los pausa cuando se cae, no mentira. No, pero estas charlitas ahí del medio pueden llegar a cambiar un poquito el panorama. Ahora viene Héctor Hex. Le dice, flacos, mañana no cobran su sueldo, ¿eh? Formal. Mandamos un videito ahí, tuyo. Como que eres el mejor de Call of Duty y de Halo, ¿eh? Metele, pibe. No, mentira. Imagina que le habla así a Formal, boludo. Este pibe de acá da miedo. Da miedo posta. 1.52 de KD. As you say, it's a little bit of a late break as well. Keep in mind, players on the main stage do have optional player breaks they could take kind of as tactical timeouts. And we do see Optic Gaming call that one in a bit late. They didn't exit the stage immediately when the game concluded, which tells us that maybe they had a quick chat on their side of the stage and said, actually, let's take this right now. Let's get backstage. Maybe it was a shock. Honestly, they probably sat there and just went, what just happened? That game is over. But they find the time to take the break. No surprise to see FaZe taking their time, maybe just sitting there and thinking about all that is good. But I think you're looking at that series, Andy. Game number 1, absolute domination from FaZe, right? But Optic, I think, that wouldn't have been the game that broke them. That would have been the game that they were like, okay, that happened to us before. FaZe are really good at it. But 50-49 overtime. Nada que ver. That kind of loss in a series like this, having lost the games previous from the previous series. Era otro FaZe, boludo, hace 3 horas. That can break you, and that is so hard to come back from. It's a tough blow. But for Optic fans, es un montón, boludo. Roster, there's good news in that game number 4, and just like FaZe's bounce back game, excuse me, in the voy a buscar una data. The hill recharge between these two teams has a very interesting history, and most notably, in the winner's semifinal just yesterday, Optic 4-0 over FaZe in that data sobre FaZe. It was the game type that started the reverse sweep for them. Could we see history repeat itself? Just one day later, could this be the option, the opportunity that Optic Gaming needs to get back into this series? And they will find un invitacional ganaron el Spartan Showdown. This was going to be the most difficult Halo World Championship for any team to win here due to how tightly matched these teams were this season. We've never seen it in 2 decades of competitive Halo, and I think that is being showcased here at the Halo World Championship. Funny how that happens, isn't it? King of the Hill recharge being that game number 4, the game that started the Optic Gaming comeback. Well, a comeback is going to have to be, but I think if you're Optic right now, you're probably looking at each other around your back. En el Worlds 2022 llegaron a 4º puesto. Estoy hablando de Worlds nada más, no de Series, ni Majors, ni torneitos. Estoy hablando de mundiales. Nada más. En Worlds llegaron a 4º puesto, FaZe Clan. En todos los demás, lo que sea por ahí, B-Tier, clasificatorias, ese tipo de cosas, sí hay primeros puestos. Todos los torneos que son B-Tier, A-Tier, C-Tier, sí, pero en S-Tier, o sea, en Mundial, sería el primer Mundial de FaZe Clan con la camiseta de Halo. To be honest with you, for FaZe, it might be feeling like a 5th member of the team right now with how close they can be to touching it, to lifting it above their literal. Bueno, por el lado de Optic, ganaron ya. Ganaron ya un mundial. Así que se pone interesante la historia de esto, ¿eh? Estoy chequeando porque no me acuerdo bien si era 2022 o 2021. Déjenme ver. Porque tienen bastante historia. Sí, el 2022 lo ganaron. Y... el HCS Pro League 2017 también lo ganaron. Y el Championship 2017 también lo ganaron.
¿Qué roster tenían acá, ¿verdad? En 2017. So lucky to be a part of it. I think we were just hoping that we might see a bracket reset. You and I were saying we would kind of do anything to make sure we see a bracket reset, and we have had that. And so era medio millón. It has been. ¿Quieren saber qué roster tenía Optic Gaming? No sé si saben. El roster de Optic Gaming era básicamente el de FaZe Clan. Exceptuando, cambiemos a Little por Renegade. Qué increíble, en 2017, gente. En 2017, Optic Gaming jugaba Royal 2, Snakebite, Little, Frosty y Royal One como coach. Y ahora, este equipo, exceptuando Little, que no está ahí, que básicamente no sé qué onda, le habrá migrado, se fue a Sentinels, me parece, en un punto. No le está yendo también en este jueguito algunas veces, pero sí le va bien en... Sentinel le va decente, le va muy bien, pero no sé. Tuvo el Championship 2018 y solamente un Major ganaron con Sentinels. No, también estuvieron en Sentinels. O sea, me refiero a que el 2017 estaba el roster de Optic Gaming, estaba este equipo de FaZe. Y bueno, Renegade es mucho mejor que Little. Es eso, básicamente. Renegade quiere ganar. Y se nota en lo que logra y en su mental, básicamente. Y Little es muy bardero. Le gusta picantear para... Es el Dibu, ¿viste ahí? Que le gusta la picanza. Que se sube el pony. Y con cierto reconocimiento también, ¿eh? Pero... It's going to have to be perfect from here, Andy. It needs to be 4 in a row. I tell you what, you couldn't have really asked for a better re-entrance to the stage or a more dramatic re-entrance to the stage here. They're down 3-0, as you say. They need to put... Se lavó la cara EPG, loco. Mira eso nomás. Ir al baño, lavarse la cara. No, gente, ahora pega todo. Estaba todo chivado. Sí, creo que a todos le agarraron, le pasaron un papelito por la cara. 18 hours ago. I was about to say, I think Frosty actually had time to jump into a game of matchmaking there before we got this back underway, but these are some stats through 3 maps that we have seen that FaZe Clan have. No, reaccione primero. Really too much to talk about on the Optic Gaming side of things. It's been all FaZe. Renegade with a 1.78. Just doing what he does best. ¿Quién gana este siguiente mapa? Opis y vuelvo. No demoro mucho. Overall stats here. Optic Gaming 7-1 in this game type. FaZe Clan 5-3. So not surprising that we saw Optic not only edge out FaZe yesterday in this exact game type, but also shut them out in a very quick 4-0. They're going to look to do the same thing here. They're going to look to extend your grand finals even further into the evening. By the way, we want to give a shout out to everyone here. It's been such a special grand final. Everyone watching at home from around the world, keep in mind, we are deep into the evening here on the West Coast in Seattle. That means it's even later on the East Coast. And of course, everyone joining us from around the world, whatever time it might be, we know there's no place that you would rather be than the Halo World Championship Grand Finals. It's a pleasure and a treat to guide you through this one, and it could be our last. It's Recharge, King of the Hill. FaZe Clan lead 3-0. FaZe Clan on the brink of greatness, on the brink of history. As we head into Recharge, King of the Hill. The tension has been built, the drama has been there. Question is, do Optic have something to say about it still? A ver, arranca, ¿no? ¿Se discutió ahí? Estaban mostrando el mapa nomás.
Está en la previa app. Si quiere poner putitos, si quiere poner intentemos, no sé si le figura. ¿Habrán vuelto con el mental un poquito más arriba? You would probably ask FaZe, yeah, they're probably going, yeah, we've been done though, done by now. It's actually taking us a little bit longer than we thought. It's true. Few fist pounds being exchanged on both sides of the stage as the players get ready to load in. ¿Ve el anterior está bugueado? Ahí lo sacó. Slow down the FaZe momentum. Will it come in the form of King of the Hill recharge? That's the comfort, right? That's the crazy thing. Voy a deletearlo. Sí, qué raro. Yo lo borré el anterior. Mando prediction. ¿Quién gana este mapa? Lo inicié de vuelta. Dígame ahí si se ve. And all of a sudden, Optic probably realized, hey, we can beat this team. We can beat FaZe. It's those little things that just trigger that brain that works in funny ways sometimes to give you that belief. Uy, acabo de tirar el bate mientras se arrancaba. ¿Por qué le reactivó la cama? Creo que voy a limpiar algo. Renegade, ya empezó. Ya empezó la joda. Agarró el Shock Rifle. ¿Se siente seguro? Sí, encima sobre el mousepad. Ahora limpio. Decí que estaba seco. Después limpiaré la mesa. Voy a correr esto en el mousepad nomás. 3K puntos. Y si quieren hacer historia y le dijeron, che, flaco, te pasamos plata para abajo de la mesa para que gane Optic Gaming. Miren la pechea así, la está pecheando duro. El que está prendido acá y tiene que... Está prendido acá es Renegade. Sólidos todo el torneo. Al final la están cagando. Le grita el APG con el Shock Rifle en mano. A ver si le levanta un poquito el boost. Lo intenta conectar en la cabeza, no termina matando, pero lo termina matando el compañero. Royal 2 mata a Formal. Vamos a ver si conecta con unos disparos ahí con Renegade. Vamos a ver acá, está mirando para las granadas. Le conectó un headshot, muy bien ahí, muy clean. Se despertó APG, que faltaba. Sigue juntando puntitos, se mantiene con vida la colina. No lo dejan salir, a Frosty de ahí. Termina matando a uno, sí o sí. Le viene por la espalda. Lucy mata a Frosty. Y termina matando a Opie. Ahí está. Uy. Llega, tiene que estar uno parado en el punto y gana el punto. No, casi. Están todos muertos del lado de FaZeland. Está contando puntos. 1 versus 1. Toca a Frosty y gana. Pero está todavía APG dando vueltas. Acaba de respawnear. Acaba de respawnear. Disparan a Formal. No quiere que toque la colina. Ahora sí. Una vez que guardián. Acaba de juntar el punto. Ahí está. Está con el camo, Renegade, y está con el Short Rifle. Está buscando información primero, para ver dónde están parados todos. Primero, importante tener información de dónde está el rival. Gracias. Ya no me queda más de esa botella, me queda la otra. Terminé matando a Renegade, el desquiciado del equipo. Royal 2 se termina matando, tiene 7 kills, pero murió 6 veces. El camo es bastante visible igual, como que a esta distancia, como la que tiene... ¿Cómo se podría decir? Para los que están al lado de la colina, como que se nota bastante la forma, todo como que va deformando el mapa. Pero a lejana distancia no se nota tanto. Ayer pegó una granada hermosa, Lucy. El pixel que encontró el hijo de remil puta de Formal. Agachó la cabeza para verlo y dijo, acá está Formal, acá está. Y lo sentó de una. Está tratando de buscar el pixel para ver si muestra la cabecita por allá arriba. Sale Frosty y justo se va.
lo que pasa. Está tratando de mirar quién va a buscar el camo. Está peleando Trippy. A ver si puede sentarlo ahí a Royal. No puede. Está one shot, pero lo termina ganando igual. Termina haciendo trade. A ver acá. Tradean ahí. Viene Royal para juntar los puntitos sobre la colina. Pero vio y le dijo, ah, no, papu, acá está el shock. Vos ponete en la colina que yo voy a buscar el shock. Voy a buscar el repulsor en Hydro. Va a subir y con el repulsor puede llegar a echar gente que vaya a la colina. Es importante tenerlo en este modo de juego. Por lo menos lo puede empujar, molestar bastante. Le pega un body shot, lo termina matando al compañero. Solo tiene más balas de shock rifle. Acaba de ver a Trippy en granadas. En Sneaky de granadas. Vamos a ver. Yo me adelantaría con el repulsor ahí para tratar de echarlos y empezar a dispararles. Ve ahí PG, lo termina matando. Le calean de que bajó a bottom mid. Ahí va Renegade, que está loco. Renegade que tradea. Renegade que hace 2 kills. Se queda tranquilo. Royal para poder hacer objetivo. Royal que está haciendo más objetivo y empezó a matar. Ahí está. Le falta poquito para llegar a... ¡Le devolvió la granada! ¡Se la pegó! Trippy le tiró una granada de plasma. Se la repulsió y se la pegó a él mismo. Su propia granada. Gente. Renegade está por la espalda, que mata al mejor jugador. Termina matando al otro. Está... No, pará, que viene otro. No llega a ganar la forma ni un montón. Ahí está. Está el camuflaje. Y FaZe Clan tiene otro punto más. Alta reacción. La verdad que fue alta reacción. Está el camo saliendo en 3 segundos. Royal quiere pelear en la colina porque es el que tiene que hacer la tarea de objetivo. Le dieron la tarea a ese y está pegado a esa tarea, básicamente. A ver acá, ¿quién tiene el camo? No lo veo, no lo sé. A ver, información. Royal 2 trata de mantenerse con vida, intenta pegar esa granada, pero no logra hacer nada. Snakebite está por la espalda de ellos. La tiene Snakebite. Ahí está, lo vemos. Empieza a pegar disparos. Pero que bajó por mid. No sé si tiene la información Snakebite, que le vienen por la espalda. Le pegan unos disparos a Formal. Formal está weak. Lo termina matando el compañero. Esta colina me parece que es de Optic Gaming. Están parados todo el tiempo. 2 personas, por lo menos siempre, manteniéndose vivos. Se está acercando Royal. Royal deja a uno weak. Snakebite mata a uno. Terminan matando con su compañero Frosty. Ya está. Están recuperando la colina. Un píxel le faltaba solamente para que capture Optic Gaming. Renegade está dando vuelta por Whirlpool, que es bastante amplio. Puede entrar por 13 sites. Vio a uno en cajita. Está ahí abajo, lo vio, pero le están disparando de control. Trata de mantenerse con vida. De control 1 le tira una granada Formal. Otra granada bien colocada, lo deja one shot. Se muestra, hace jiggle picking un poquitito. Y quiere molestarlo nada más para que no entre a la zona. Ya está. ¡Opa! ¡No déjalo que convierta! Doble kill de Royal. Se levantó Royal. Triple kill. Dieron vuelta. Le están pecheando duro. Optic. Tenían un píxel para convertir esa colina. Royal 2 está loco también. 16 kill va. Chat se despertó. Listo lo que faltaba. Están todos despiertos de FaZe Clan, literal. No hay ni uno que no esté en la zona. Está pegando body, está super pana. Los tira, los repulsea. Los cerquitas son el poder. Termina matando a Trippy, viene ahí. Royal está con el camuflaje. No se quiere meter a la colina para delatar. El que le está va a rotar para tirar información. Muy inteligente lo que está haciendo. A ver si puede conectar disparos. Bien, termina matando a un jugador muy importante de Optic. Y lo dejan super weak a Formal. Opa, no conecta. Igual lo termina matando. No puedo conectar allá arriba. Royal está prendido. Royal está reprendido. Royal se le acabó el camo. Está teniendo bastante colina. Está marcando de que hay en el ático.
Está bajando un poquito la velocidad de la partida. Está tratando de esperar de que cometa errores. Optic Gaming lanzado granada, travean y la kill. Trippy es el último con vida. Trippy es el único que puede llegar a capturar algo. A ver si lo deja super weak. Lanza una muy buena granada, pero no termina de concretar. Renegade está ahí en gold. Con esta partida gana FaZe Clan por un épico comeback, boludo. Está tratando de ganarla. Con este heal se gana en el mundial. Con esta colina solamente se gana en el mundial. 3-0. Mejor de 7. Indiscutible, boludo, lo que está jugando FaZe Clan. Que no la pecheen, que no la pecheen. Ahí empiezan a ganar. Van a conquistar la colina, ok. Optic Gaming. Están los dos yendo para control. Tiene la información. Renegade le está coleando a sus compañeros. Le está diciendo, che, loco, están todos por acá. Quedan 27 segundos. 27 segundos. Nada más para que termine y ya está, ganó. Trippy es el último que está vivo. Listo. No pueden capturar tan rápido. Lo termina matando. Listo. Ya está. Lo sorprende por la espalda con camuflaje. Termina matando. 10 segundos. FaZe Clan. FaZe Clan. FaZe Clan. FaZe Clan. Ganador del mundial. 4 partidos a 0 contra Optic Gaming. Uno de los mejores equipos. Y yo le iba a FaZe, ustedes saben. Yo le iba a FaZe a mí porque me gusta mucho este roster. Este roster igual es ganador, no importa dónde vaya. Yo ya les digo. Es muy buen roster. Renegade, así reemplazando, como veníamos diciendo, a Little en este cambio que hicieron. Muy importante, Renegade. Una locura lo que jugó este pibe. Necesita MVP. Necesita que lo pongan ahí arriba en el altar. Antes estaba forma durante todo el torneo. Pero Renegade se la rifó. Imagínense que perdieron en el Winners Bracket. Fueron al Elimination Bracket. Y levanta y agarra la copa. Es toda tuya, pa. El millón de dólares en la cuenta. Clap. Clap ahí, che. Increíble. Qué increíble. Están re tranquis. Sí. Felicidades para Optic. Perdón. Para Optic, pero dice sin nada, no, mentira. Felicidades a FaZe. Alto comeback. Fueron al Elimination Bracket. Volvieron al Upper Bracket. Al Winners Bracket. Resetearon. Iban perdidos en principio, pero resetearon. Y ganaron 4 seguidas, 4-0. El clutch. Che, muy buen campeonato este, Solidísimos los hijos de Renegade. Todos sólidos, boludo. Royal 2 se prendió en la última partida. Royal 2 haciendo objetivos con camuflaje, con shock. Hacía todo. Comunicaba. Se me rompe los bitrates del stream. Pero estamos de vuelta por los papelitos. La cantidad de papelitos. Claro. Muy bien ahí. Y los que arengaban Let's Go Optic, ¿dónde estamos? OJ, merecidísimo, man. Merecidísimo. Ganadores del mundial. Frosty, I talked to you this morning. You told me on the stage, you said the job is not done yet. You had a ways to go. Talk to me about what this series means for you to become a world champion for the 3rd time here in the fashion in which you did it. I mean, it meant everything. Winning this with this team felt so good. We put in the work.
Este es el mejor del juego. Está diciendo Renegade, este chabón es el mejor del juego. Literal, es el mejor juego. El demonio, Renegade. Mejor, es un jugadorazo. Pedazo de Halo player, boludo. Más sólido imposible, boludo. No se consigue. No tengo palabras. Estoy muy feliz de hacerlo con estos pibes, dice acá. Me sentía muy bien en el escenario, en el partido. Now let's pass this mic on over. Let's get a little trophy shuffle happening over there. Royal 2, okay? Might call him Royal 3 now. Las emociones que se ganaron demuestran de una manera. Es que, a ver, si yo les muestro la cantidad de veces que ganaron algo estos pibes, es como que estuvieron en el escenario un montón de veces. Pero tuvieron que amoldarse bastante. Creo que bastante fácil, ¿no? Con tener el mejor jugador para mí y Renegade. Royal 2 era un loco en Halo 5, pero acá demostró y se levantó. Lo siento re mal por Matt, boludo. Como yo de querer ir a la cama a jugar Wars. Felicidades, no, posta, boludo. Yo, para mí, no importa si lo bajaban o el Elimination Bracket, iban a ganar. Preparamos mucho, dice, estoy muy orgulloso de todos ellos. No puedo decir más de eso, muy feliz. Lo hicimos, vamos. Vamos. Royal One, el coach de FaZe Clan, el hermano de Royal 2. Sí, sin pestaña real. Le dice a la hosta, a la rubia, mírame, mira estos ojos así verdes que tengo. Snakebite. A ver, yo he pasado por el stream de Snakebite cuando jugaba Halo. Ponele que promediaba Halo 5 y eso. Promediaba entre 40 y 60 viewers. El tranqui, la suya. Te respondía, habla. Está concentrado en el juego con los ojos abiertos como tengo el conocido, pero posta que él es re piola. Es muy chill el pibe. Es recentrado todo. Es muy chill, posta. Es buena onda. Parece serio así, pero él es muy tranga. Rifadísimos. Se lo merecen. Unas bestias totales del Halo, boludo, estos pibes. Las bestias, todas. No le gustaba a nadie. Lo mejor de 7. Bueno, esto fue increíble. A ver, tiene que ver. Por ahí ustedes no consumen, pero para que vean. Le voy a hacer consumir de mi falopa. Porque sacó hace poquito. Sacó hace poquito un video. Para que lo vean al loco este. Que encima fue hace un día, boludo, esto. Este video fue hace un día. Duró 8 minutos nada más. Para que vean lo que es Renegade, boludo. Esto es buenísimo para mostrarlo a nivel de por qué es tan buen Halo player, boludo. Si quieren, si no lo vieron, se los recomiendo un montón, boludo. Ahí va, espera un segundito que quiero poner mejor los subtítulos porque la quality esta, ¿cómo es la wea? El chavo remoción, calidad. No, calidad no. Como los subtítulos acá, configuración. Mostrar siempre. ¿Cómo se puede configurar? ¿No se podía poner que en otra font o algo así, los subtítulos? Espera. Había una opción, ¿no? O hay que pagar una especie de cosa para cambiar la fuente. Halo. Renegade? That is the $1 million question.
One word, confidence. He is fearless and he's confident. And I think that those two things with his skill set go a very long way. He's made controversial team changes. He's... El subtítulo luego ajuste la tuerca. Subtítulo y luego ajustes. ¿Tuerca? ¿Acá? ¿O acá opciones? Ah, ahí está opciones. Ahí está opacidad de la fuente. Esto lo quería poner 100. Eso. En mayúscula no. Casual. Arre. Espera. ¿Qué font le gusta? Casual no. Versalitas. Pero se puede poner en minúscula. O eso no viene. Opacidad del fondo. Ahí va. La ventana. ¿Y esto? Es lo mismo. No sé si se puede poner en minúscula. Pero bueno, está. Lo dejamos así. helped spark rivalries. You talk to Renegade, he is one of the most confident people you'll ever meet. He has had this air of really not giving a shit about what happens around him. Renegade truly believes he is the best player in the world. Kills per minute, #1 on LAN in the There's just something about Renegade's entire kind of persona. He'll be sitting on the main stage, he's laser focused, probably some hair in his eyes. Sometimes you might come across as a little bit toxic. Es un poco tóxico. Honestly, all in all, I genuinely feel like I'm the best Halo player in the world. El mejor Halo player en el mundo. Soy el mejor tele. Subtítulo de Google. Traducción de Google. Renegade's playstyle is, I think it definitely is defined by aggression. Es definido por la agresión y lo está diciendo el mejor jugador también del mundo, ¿no? Otro de los mejores jugadores del mundo. He just plays his situations so confidently. He's an absolute menace on the map. The confidence works for him, and he gets into battles that he has no business winning. He'll win those battles and go on to do even more damage. Antes jugaba en Splice. A Splice lo hizo ganar. Tengo la skin de Splice en Halo 5 también. Apa. The trajectory that he's on right now, he can line himself up to be in that conversation of greatest of all time. Está loco. Parece re perfil bajo igual el pibe, ¿no? That we're witnessing here on the main stage. All right, well, let's jump right into this here as we get ready. Street Slayer. I grew up in San Bernardino, California, which, you know, if anyone knows where that is, it's not necessarily the nicest place. I grew up on the poor side of town. It was just me, my mom, my older brother. And, you know, we went through tough times, hard times, but we love each other, and I always support them, and they always support me. When I realized I was good at Halo was like freshman year of high school. I was like 14, 15, seeing that, you know, some of these tournaments, like the first time I saw was like $2.5 million tournament. I'm like, dude, these guys are playing for that much money. Like, you know, there's no way, like I couldn't do that. Like, I believe I'm better than them. Yo creo que soy mejor que ellos. Opa. My mentality about Halo is I want to be the best to ever do it. Imagina ponerte de nick renegado en español. That is my goal, that is my plan, and try every single event to prove myself right. There's a lot of things I don't know about Renegade, but one thing I do is that his mentality is on point. He wants to win. He's a divisive character, but I think as the years have gone by, he's become more himself, more comfortable, and I think certainly found himself as a person as well as a player. As a person, he's much different than he is as Renegade. I mean, John, he's honestly a really funny, cool guy. He really is a funny guy. Tiene onda, yo. Personality. Puede ser. Game, I would definitely say I'm more of like a quiet reserve. Soy medio tóxico. I don't really talk to Pana. people who don't really talk to me. Pero mi cara puede ser, porque Try to keep my circle cachetón. small. Pero más jovencito. Yo estoy re viejo. Halo 5 is really where we saw John start to shine, especially when he joined Splice. By the time Renegade gets that first win on that Splice roster, you could kind of tell that things were building that direction. They had had a lot of success in online cups and LCQs. By the time they got to dominating on LAN, you realized
this team was here to stay. Falquera. Un Splice. World champions, and Stellar jugaba, boludo. Este era un re buen team, boludo. Esta ganaron en el 2018, el último torneo de Halo 5, ¿no? Sí. Shotzi, que no jugaba Call of Duty todavía full. Claro, entró en Cloud9. Penguin, Renegade. When you hear that roster, you think, damn, that's dangerous. The dominance that came through from that Cloud9 roster was unmatched. It was so difficult to touch them. So at this point, Cloud9 and the former Splice roster, they're used to winning. They win the first 2 LANs of Halo Infinite. They're feeling on top. Las primeras LANs. Felt a little bit of tug at the back of the shirt, and that came in the form of Optic Gaming, and certainly was a wake-up call for not just Renegade, but the entire Cloud9 roster. And Renegade decided to take a bit of a risk, leave his team, big controversy, and join a new one. The fact that he left his boys, his world championship teammates to join like the enemies per se. Esto es muy loco, boludo. Es muy loco, posta, boludo. Porque literal, estos eran muy buenos, pero los reemplazó Litus. O sea, a uno de los... Was surprising. Muy loco esto, boludo. I felt boludo. like this was more of his play style and his ability to do what he wanted to do, even though he's done amazing things on Cloud9, but it was just crazy when he really decided to make that change. We've been at least a core trio. Me, Eco, Stellar, been a core trio since 2017, late 2017, 5 years. So that was a hard thing to do. 5 años con los mismos compañeros de equipo. But how I always saw it is I want to be the best to ever do it, and I need to surround myself with players who think like me. Que piensen como yo. There's a lot of talk in the Halo community about that roster change. A lot of people were unhappy with the decision, more like fans, because like obviously Lethal is a fan favorite, and Renegade has always been like the villain of Halo. Lethal es un fan favorite por lo tóxico, por cómo es, boludo. Y por la forma que juega también, ¿no? Como estaba con el roster. Como el villano de Halo. I think some people thought they were crazy to drop Lethal. Some people thought the change made sense. People just have to understand, like, he just wants to win, and he felt like joining this roster was a better ability for him to win. Qué loco esto, o sea, lo estoy viendo ahora, pero cuando lo vi dije, man, el chabón es muy bueno. Tiene mucha lógica. Pero la gente igual, como dice en internet, viste, así, no importa, no le cabe ninguna, decir súper fan de cómo viene el roster. Ay, sí, son intocables estos pibes, ¿cómo lo vas a cambiar? Mira cómo le va ahora. At least I believe just comes with it. At the end of the day, it's just like they don't really know who I actually am. I would say the Halo community had mixed opinions for sure. Some people loved it, some people hated it. It finally came together, and after winning an event, I think Renegade's decision could be justified. I think the Halo community sees Renegade as one of the best damn players in the world. How else could you see him? He is so skilled. You don't see a lot of players with the type of skill level and the impact that he has on a map. He's really one of those players that no matter what the case is, no matter how the game looks or the situation of the game, he's gonna just keep grinding and grinding and grinding until he's a champion and continues to be a champion. So I think no matter what happens, if Renegade is in Halo, he's gonna continue to do great no matter what. There's definitely people, you know, who are still done so much more than me. Like even my 3 teammates, for example. I feel like I've done a decent amount of Halo, but they've still done so much more than me, and it's just like, I don't know. I want to get to that point. I want to get to the point where like I'm the best. Te lo mereces, loco. Te lo mereces. Todo el mundo lo cuestionaba, lo odiaba, lo tiraba abajo por haber reemplazado a Little. Y fue el mejor pick, el mejor cambio de roster que pudieron haber hecho, boludo. Y miren ahora, boludo, está ganando torneos, pero con otro equipo. Es increíble ver esto porque vos ves esto acá y ves, acá están los compañeros de equipo enfrentados, Stellar, Echo Smith, Penguin, y está Bound. Bound antes era de FaZe Clan, también en un punto, con Spartan y eso. Muy loco este giro que tiene así de ida y vuelta en la historia de Halo.
Un frenzy en un torneo. Está loquito. Está loquito. Nah, juega un montón. Juega una banda. Gente, ya es re tarde. Yo pensé que iba a estar jugando a esta altura, no sé si Call of Duty y eso que le había dicho, pero bueno, está medio tarde. La verdad que me super manejé. Estuvo muy bueno el torneo, la verdad. Estuvo muy lindo. No, yo voy a seguir. Mañana no tengo que laburar. Así que voy a jugar off stream para y eso. Así que nada, por ahí me conecto al Discord y voy a jugar un chiquitito. Espero que la hayan pasado bonito. Espero que, bueno, al final le dedicamos directamente a ver todo el torneo. Porque estuvo bueno ese comeback. Menos mal que lo vi, porque la verdad que merecía completamente la pena. Fue un re pedazo de torneo. Y eso. Soy el mejor con más ping, dice acá. Vos sos muy bueno con mucho ping, es verdad. Son muy buenos. Lo dejo con alguien. A ver, ¿quién está on? Me fija por acá.